A los 6 meses que nos trajimos ese equipo, la compañía cerró una ronda de inversión sobre una valoración de $60 millones. Y estábamos muy confiados en que como hacíamos marketing, sabíamos hacer las ventas. Un error fatal. Escalamos rápidamente hasta vender $1 billón y en 3 meses nos quebramos. Mi reto más importante es meterme donde está el problema más grande de la compañía, porque es donde hay que desbloquear crecimiento. Mi invitado de hoy es Felipe Restrepo, vicepresidente de Growth en Avi, el unicornio colombiano PropTech. En este episodio con Felipe hablamos sobre emprender desde joven, la industria PropTech y el desafío de hacer negocios con productos de baja frecuencia, consejos para operar equipos comerciales, el foco en desbloquear lo que frena el crecimiento en tu empresa, visiones de futuro y la importancia de la cultura. Felipe Restrepo, bienvenido al Growth Rockstar Podcast. Pipe, muchas gracias por sumarte a grabar hoy conmigo. Tengo muchas ganas de hablar con vos, la verdad te lo decía recién por fuera, pero me gusta que quede grabado. Hace tiempo que yo vengo hablando de... Yo tengo hasta un paper escrito de que para mí el mejor líder de growth tiene que ser un emprendedor. Nunca me pasó de entrevistar a alguien con el perfil tuyo, de que sos un emprendedor, pero de raza, digamos, y ahora estás como líder de growth en Avi. Cuando mi equipo me compartió tu perfil, dije, con este man quiero hablar, así que de verdad muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás para grabar hoy? Y lo buenísimo, buenísimo. La verdad, un placer. Pues cada vez que te escucho y cada vez que voy para la casa, cada vez que voy manejando, siempre me emociona mucho y digo que bueno aprovechar estos raticos de formación y escuchar gente muy crack. Y fue también bien interesante saber que podíamos conversar un rato y compartir un montón de esas cosas que estamos haciendo, esas cosas que hemos aprendido, que son bien valiosas para otras personas y bueno, interesante compartirlas. Bueno, tenemos mucho para hablar. Igual lo primero que te quiero preguntar es, venía viendo tu perfil, tenía esta pregunta que te quiero decir, ¿cómo te describís hoy? O sea, cuando ya a esta altura, si te preguntan qué haces y así, ¿vos decís que sos emprendedor o sos vicepresidente de Growth en Avi? ¿Cuál es tu situación actual? Yo siento que siempre he tenido una marca muy importante y es un vendedor. Siempre me ha gustado como que mi mejor cargo es soy un vendedor y creo que lo que a uno lo marca una vez como emprendedor es como esa definición de fondo. Yo creo que voy ejecutando mi cargo. Hoy tengo la vicepresidencia de Growth dentro de Avi y al final de cuentas es tener otro emprendedor metiéndose a revolcar cosas por dentro y siempre siento como que el rol más lindo que uno es como emprendedor es que siempre está buscando problemas para resolver, para solucionar, y creo que ese es el mismo ejercicio de growth, es desatrancar problemas dentro de una compañía para uno crecer y moverse. Yo diría como que primero vendedor y después un emprendedor. ¿Podés contar rápido, pero un poco como tu historia? Porque si no yo hablo como de vos como emprendedor, el que no conoce, ¿podés contar como los pasos que fuiste dando hasta llegar acá? Y de ahí desatamos la charla. Claro que sí. Hay unos primeros momentos y es cuando yo estaba muy pequeño, siempre me sonaba mucho la idea de ser emprendedor. Siempre que cuando tenía más o menos 7 años vendía dulces en la calle y me gustaba vender cosas. Después cuando tuve 11 años hacía manualidades como manillas, entonces traté de crear como una marca de vender artesanías y demás. Yo soy de un pueblo cerquita de Medellín, en Colombia, y cuando me voy a vivir a la ciudad, cuando tenía más o menos 15 años, dije, pues necesito dinero para poderme mover. Ahí creé una marca de dulces, vendíamos brownies, ahí empecé a maquilar, descubrí el maravilloso mundo de uno no producir, sino que maquilar, y empecé con algo que fue muy valioso, que fue crear una red de distribución de vendedores. No te imaginas, yo tenía más o menos 17 años en ese momento, 18 años, y creé una red donde teníamos 1.300 vendedores que eran peladitos de los colegios, que eran jóvenes que estudiaban en décimo, en 11, y que ellos me compraban una caja de brownies, de 20, 30 brownies y dulces, y ellos en cada uno de los colegios pues se encargaban de distribuir y vendían. Entonces teníamos varios colegios, varias universidades en toda Antioquia, y eso me permitió como aprender a ser emprendedor. De ahí estuve más o menos 3, 4 años, intenté montar un restaurante de comidas rápidas, todo salió mal, me equivoqué todas las veces que uno se imagine. De ahí intenté trabajar como manager en una banda de música y no lo disfruté tanto, no fue como mi feeling.
no lo disfruté tanto, pero me pareció un mundo bien interesante. Y después abandono los negocios y digo, esto fue muy importante, digo, como para ser emprendedor no hay que estudiar, pero para construir algo muy grande es mejor tener unas bases muy buenas y volver a la academia y a coger bases demasiado fuertes. Yo había dejado la universidad, me vuelvo y me meto a la universidad, empiezo a estudiar y estando ya en la universidad me meto otra vez en un montón de cosas. Entonces fui representante estudiantil, después monté una agencia de marketing durante mucho rato, ahí estuve 8 años con una agencia de marketing, fue una nota de experiencia. Ahí teníamos un equipo más o menos de 45, 50 personas y lo que hacíamos era como marketing para el sector inmobiliario. Entonces en ese proceso me lo disfruté, me encantó. Dentro de estar en esa agencia creamos como 7 unidades de negocio. No te imaginas la locura porque creamos muchas unidades, muchas pequeñas startups y empezamos a hacer varios experimentos, ensayos y ahí nació lo que fue Vecindario. Ahí creamos esa compañía que fue Vecindario y Vecindario sí fue como esa compañía que me permitió romper todas las reglas, hacer un montón de cosas muy interesantes. Un poquito rápido sobre Vecindario. Era una PropTech que se dedicaba a comercializar vivienda nueva en Colombia. Nosotros logramos un proceso bien interesante, pasamos por 2 aceleradoras, una de Estados Unidos, una de Colombia, entonces vivimos un proceso bien interesante ahí. Y dentro de Vecindario aprendimos todo lo que no te imaginas. Fue una locura y como resumen rápido de la experiencia de Vecindario, escalamos rápidamente hasta vender 1 billón de pesos y en 3 meses nos quebramos. O sea, estábamos en el punto más alto y nos quebramos. Y ahí entonces eso nos enseñó un montón de cosas. Terminé como 8 meses sin trabajar y después me vine a seguir creciendo a Canavi, una compañía que está haciendo unas cosas increíbles. Así que tenemos mucho para contar de todo lo que vivimos en vecindario, de lo que estamos haciendo en Avi. Y bueno, creo que hay mucha historia para meternos de fondo. No, yo sabía que esta conversación con vos iba a ser así. Pero sabes que mientras te escuchaba recién, mm, se me venían dos ideas a la cabeza. Una que el otro día, no sé si conoces a Charlie Munger, que era el socio de Warren Buffett, uno de los mejores inversores de bolsa de la historia. Y estaba leyendo su libro y estoy viendo videos. Y el otro día tenía uno que decía: no vas a encontrar ningún gran empresario de 40 años que no haya empezado a vender algo a los 10, 15 años. Me pareció buenísimo y lo conecté mucho con vos recién, porque decía, nadie va a aprender a ser un gran empresario a los 40 años. Tiene que haber empezado a los 15 años. Vendiendo algo. O sea, vos sabés que yo conecto mucho con vos. Cuando vos vendías, como yo no armé toda esa red de distribución, me parece fantástico que un chico de 15 años haga eso. Yo empecé de chico y vendía, ¿viste las calcomanías de Panini de los mundiales de fútbol? Toda la distribución de los álbumes. Y yo hacía eso, mi papá iba a los mayoristas y me compraba cantidad y cantidad de esos calcomanías y yo las revendía en el colegio más baratas de que mis compañeros lo compraban, ¿viste? Entonces era el revendedor de Panini, era el mejor revendedor de Panini del mundo. No, pero me encantó eso de vos porque sos, como dije al principio, sos un emprendedor de raza. Y después otra cosa que me sale pensar o sea, te pedí que me hagas el caminito como para que otra gente lo escuche. Yo estuve viendo o sea, tu histórico. A mí lo que me alucinó de vos, que yo un poco en el podcast trato como de robar un poco de la mentalidad, ¿viste? De la persona que tengo al otro lado, es qué onda esto de como que tenés algo que se nota de que siempre intentaste hacer cosas más grandes, ¿no? Como que empezaste de súper joven haciendo algo y después te armaste la agencia y como que te iba bien, pero no te alcanzó y después armás Vecindario, que es un proyecto mucho más ambicioso y lo aceleraste y demás. Y ahora después, ok, terminaste, tuviste toda esa experiencia, pero ahora no es que te fuiste a hacer otro, se va a hacer una empresa más tradicional que le deje algo de plata, vos te fuiste a Avi a conquistar el mundo. Y después cuando hablaste con Robert de mi equipo, le hablas de que a futuro te ves haciendo una ciudad nueva. O sea, lo que te quiero extraer es qué onda de esto. ¿Esto es algo que vos, digo, lo pensás conscientemente como de pensar en grande o te salió natural o hay algo ahí que otro pueda como captar de eso que vos tenés? Yo siento que eso responde a muchas preguntas incómodas que a veces uno se hace. Cuando yo estaba muy niño, yo me acuerdo que cuando empecé a vender dulces, mi hermano un día me dice como, Pipe, si tú con un vendedor te ganas como 50.000 pesos, ¿por qué no puedes tener 500 vendedores? ¿Por qué no puedes tener 1.000 vendedores? Y yo decía, las cuentas de cuenta huevo y es,
y con uno me gano tanto, con 500 tanto, y yo decía, jue madre, puedo hacer cosas impresionantes. Entonces como que se me empieza a volar la cabeza y eso empieza a generar un montón de sensaciones buenas y empieza como ese deseo de crecer, 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 pero sobre todo de hacer cosas enormes, más que de pronto solo construir mucho capital y mucho patrimonio, que es bien importante, también es cómo hacer algo demasiado, demasiado grande. Y hay unos puntos muy grandes cuando yo entro a la agencia. Nosotros teníamos una meta de crecer un 50% anual. Entonces siempre decíamos, en la agencia vamos a crecer un 50% anual. Y esa era como la meta y yo pensaba que era mucho y para una empresa tradicional pues es bastante uno crecer un 50% anual. Cuando llego a un proceso de aceleración y me dicen, nosotros tenemos una meta de crecer al 3% semanal. Y yo digo, "Jue madre, esto es un cambio gigante y eso me empieza a generar un mindset muy diferente. Y por el otro lado, empieza uno a sentir que en el mercado uno puede hacer muchas vainas, muchas cosas, que hay muchas ineficiencias en el mercado y que uno tiene unas capacidades muy grandes para desaprovecharlas sin hacer muchas cosas en el mercado. Entonces, por ejemplo, con el tema de la ciudad, yo me daba cuenta que cuando uno construía un edificio era rentable, pero cuando yo trabajaba con una constructora que hacía 1000 apartamentos, no solo hacíamos 1000 apartamentos, sino que le cambiábamos la vida a 1000 familias. Detrás de esos 1000 apartamentos teníamos que crear un centro comercial grande. Detrás de muchas unidades de 1000 apartamentos con centros comerciales, teníamos que pensar en hospitales, teníamos que pensar en vías, en un montón de cosas. Y a mí naturalmente siempre me ha gustado cómo nosotros le cambiamos la vida a las personas. Es como que siento que uno como emprendedor tiene la oportunidad de hacerse muy millonario cuando ejecuta las cosas bien o cambiarle la vida a miles de personas cuando uno transforma muchas compañías o cambia muchos procesos. Y yo me fui por la vía de que si le cambio la vida a muchas personas, al final de todo el ejercicio, a mí me va a ir muy bien económicamente. Entonces, como que siempre he tenido como unos retos en cada uno de los negocios que me han impactado y que me han gustado para irme moviendo, para irme moviendo. Y cuando terminé vecindario, yo decía como tengo dos opciones: irme para una compañía donde ya sé ejecutar lo que puedo hacer, volver a emprender, o ir a una compañía que me rete impresionante y que me ponga un reto bien difícil. Creo que elegí la que era bien difícil y hoy estoy en la compañía bien retadora, bien difícil y buscando crecer una compañía que no para de crecer en un solo día. Entonces es como ese mindset de cómo de pronto buscar hacer cosas absolutamente grandes y revolcadoras para que cambie la vida a mucha gente y también a mí. Me encantó la descripción. Ahora vamos a entrar en, tenemos tiempo para hablar de vecindario, de Avi, de distintas experiencias. Te robo un poco más de esto. Tengo más la pregunta de, me sale como pregunta de terapeuta, pero nunca, o sea, nunca te pasó en tu camino como decir, bueno, hasta acá. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene, no sé, el negocio de las agencias. A mí no me encanta, pero es un negocio súper rentable. Hay gente que dice, ya está, tengo los clientes. Claro, tengo los clientes, me va bien, me voy de viaje a Miami todos los años, ya está, terminé. O después vas a ser vecindario, viste, podés en lugar de querer vender, no sé, 1 billón, vender 100 propiedades. O sea, es algo como que tenés un chip on the shoulder o algo que te hace, o tenés una mentalidad de decir, te convenciste de esto, de trabajar con más gente es igual a más rentabilidad para mí y voy full ahí. O sea, ¿en el momento te lo replanteás o es como disfrutás de estar creciendo todo el tiempo? ¿De dónde sale eso? ¿Se entiende la pregunta? Porque digo, quizás para vos es obvio, pero para otro no es obvio. Mira, yo entendí que uno puede hacer mucho dinero de forma única. Es decir, yo hoy puedo crear una compañía que me permita hacer mucho dinero para mí y al final del mes ganarme el salario que yo hoy me gano y al final del año yo saber que puedo tener unas utilidades. Cuando yo tenía la agencia, ese era el negocio tal cual. Yo vendíamos una cantidad importante, al final del año quedaba una cantidad importante de dinero y la compañía desde el año 2 fue rentable. Es decir, siempre había plata para repartir. Pero nosotros éramos tan tercos y nos gustaba tanto hacer negocios que toda la plata que nos quedaba la reinvertíamos en crear más unidades de negocio. Creo que un error muy grande fue allá que no creamos algo grande, sino que creábamos algo que nos daba plata y lo dividíamos en muchos pequeños negocios que pensábamos que iban a ser muy grandes. Entonces, pues nos dividimos a crear 8 unidades de negocios. Cuando, de negocio, cuando
cuando yo ya estoy en estos retos, yo digo, ¿será que me apasiona construir un patrimonio solo para mí? Y al final yo dije, a mí me encanta tener un equipo gigante, me encanta tener una compañía, me encanta estar en un espacio físico donde yo me reúna con un equipo, donde tenga un equipo, una cultura, donde pase magia, donde nos sentemos en una sala de juntas 5 horas a pensar cómo vamos a revolcar el país, cómo vamos a cambiar la industria. Para mí eso se vuelve retador porque yo siento que cuando uno es emprendedor, descubre cómo hacer dinero solo muy rápido. Y yo creo que cuando uno desbloquea una parte de crecimiento económico, ya no lo motiva solo esa parte económica, sino que uno quiere ya desbloquear es otras cosas, como tener una compañía, como cambiar la vida a mucha gente, como cambiar una ciudad, como modificar las reglas de una industria. Y ahí es donde se vuelve más emocionante. Yo hoy siento que podría tener como una oportunidad de volver a tener un background como de la agencia o de los negocios que hacía. Ya hay unas compañías gigantes que lo hacen súper bien, pero yo digo como que hoy cada vez estoy buscando el siguiente reto, el siguiente reto, el siguiente reto, y cómo vamos a ejecutar algo que sea demasiado transformador. Ese para mí es un reto. Cuando yo tenía la agencia, nos generaba mucha plata y estábamos muy jóvenes. Y después dijimos, pues esta compañía nos genera mucha plata, era rentable, nos generaba utilidades. Y en un momento de mucho crecimiento de vecindario, dijimos, cojamos la agencia, cerrémosla e incorporémosla para nosotros. Esta fue una decisión muy loca. Entonces, quitamos la agencia que tenía utilidades y demás, pero decíamos, en esa agencia hay un equipo, una cultura, un conocimiento, unas herramientas. Y si nosotros hoy tenemos una compañía en ese momento vecindario valía como 8 millones de dólares, nosotros dijimos, traigamos esa compañía y armemos una compañía de 100, 200 millones de dólares. A los 6 meses que nos trajimos ese equipo, la compañía cerró una ronda de inversión sobre una valoración de 60 millones de dólares. Entonces ahí nosotros decíamos, tiene sentido, no estamos persiguiendo utilidades de un año, sino que estábamos esperando construir algo muy grande y esa fue como la apuesta más grande que nosotros hicimos en ese momento, pero no salió. Ok, pero listo, me llevo cosas que creo que el reto se puede llevar. O sea, no es solo hacer cosas grandes por hacer, claramente encontraste como el disfrute en eso, la pasión está puesta ahí, quizás disfrutás mucho más lo que dijiste recién, trabajar con un equipo grande de gente que trabajar con dos personitas. O sea, empezaste a enamorarte de eso y después es esto otro que dijiste a lo último de tener más pensamiento de largo plazo, ¿no? No de estar pensando tanto en el corto, sino más ambición como más, en lugar de pensar un año, quizás pensar a 5, 10, 20 años adelante. Es un poco la mentalidad. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Hace poco vi una entrevista que le hicieron creo que al founder de Brex, ubicás, que es una empresa fintech brasilera, le está haciendo súper bien, y le preguntaban por qué él permite que los empleados vendan secondaries, o sea, que vendan sus acciones. Viste que hay muchas empresas que las acciones las tenés que recomprar cuando te vas, y él no, él decía que él prefiere que los empleados puedan vender sus acciones cuando quieran. Y en la entrevista le preguntaban por qué hacía eso si la mayoría, viste, no opera así. Y él dice, y es joven el chico, y dice, porque encontré que la gente es honesta consigo misma cuando ya tiene al menos 500 lucas en la mano. O sea, cuando vos haces tus primeros $500.000, ahí, él decía como, ahí me doy cuenta de quién sos en verdad. O sea, en tu caso es, después de 500 lucas quizás es real que vos querés nada más que crecer, ok, y esa es tu persona, ¿viste? No es lo mismo decirlo con ya habiendo hecho la plata que al principio. Me parecía súper interesante lo que el tipo decía, porque era como honestidad intelectual con uno, ¿viste? Dice, cuando ya tenés como cubierto tu vida, ahí sos honesto con si vos querés estar en tu casa descansando o si querés estar creando unicornios, ahí ves la realidad, porque no tenés necesidad, ¿viste? Esa misma conversación la tuve una vez con Daniel Bilbao en San Francisco y hablábamos de lo mismo y decíamos cuál es el momento donde uno siente eso y él me decía, la expectativa cuando tú ya tienes algo de dinero es muy diferente a lo que quieres construir y ahí es naturalmente la decisión de, le quieres apostar una decisión de largo plazo por el patrimonio, por la plata, por la cultura, por la construcción, por dónde estás incentivo, porque después de ahí ya no hay un cambio muy grande en usted cómo vive, pero sí hay un incentivo muy grande de usted que quiere construir a futuro. Entonces son unos retos bien importantes, sí. Me parece brutal. Un saludo a Daniel a todo esto. Bueno, me encantó esto que ya conversamos, pero te voy a meter en tema. Al final, bueno, hiciste distintas cosas, pero ya desde vecindario y ahora con Avi estás en la industria inmobiliaria. No pensaba hacerte esta pregunta, pero ¿qué te atrae de la industria inmobiliaria?
¿Por qué ahí? ¿Por qué te metiste ahí y por qué seguís ahí? Cuando uno ve un emprendedor como de tu calibre y ya más o menos uno ve la energía y ve el histórico, estás hablando de una persona que en realidad te das cuenta de que podría hacer lo que quiera. A eso es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿por qué ahí? ¿Por qué seguís en eso? Primero, gracias. Porque esto tiene un momento de historia importante y es cuando yo estaba muy niño, pues no niño literal, pero cuando tenía más o menos 17 años, mi hermano me enseña a comprar un apartamento y me doy cuenta que uno podía comprar un apartamento muy fácil y que nadie de las personas que están alrededor mío, no por plata, sino por conocimiento, sabían hacerlo. Entonces eso me impactó demasiado porque la mayoría de mis amigos tenían mucho más dinero que yo, la mayoría de las personas más cercanas a mí tenían más dinero que yo, y yo aprendí a comprar un apartamento mucho más fácil que ellos y logré tener mi primer apartamento muy rápido. Y eso me enseñó que el sector inmobiliario es una industria que para la mayoría es aburrida, que para la mayoría es de difícil acceso, que para la mayoría es una industria que no evoluciona, para la mayoría es una industria con muchos factores de oportunidad, pero demasiadas barreras, demasiadas barreras. Y nosotros entendimos como que si nosotros le metíamos amor, le metíamos marca, le metíamos concepto, le metíamos historia, le metíamos un montón de elementos al sector inmobiliario, podíamos hacer muchas cosas. Y empezamos a trabajar como accidente cuando teníamos la agencia con algunas constructoras y nos dábamos cuenta que de una las ventas se incrementaba. Empezamos a trabajar con la industria y veíamos cómo cambiábamos la industria. Hasta que llegó un momento donde vimos, vamos a meternos de lleno y decidido a esta industria. Y hay un elemento que también conecta mucho conmigo y es, a mí naturalmente me gusta mucho la política. Siento que el ejercicio de lo público es hermoso, pero estoy muy desilusionado de la política. Entonces siento como que mi decisión fue participar en las decisiones públicas, pero trabajando desde lo privado, desde cómo uno construye sociedad, y siento que lo que más construye sociedad es cuando se estructura un proyecto inmobiliario, cuando yo construyo y uno muchas cosas, porque eso le cambia la vida alrededor, eso valoriza las tierras, eso hace que todo pase. Entonces es demasiado interesante cómo uno ver cómo el sector inmobiliario impacta a tanta gente, sobre todo también en términos económicos, es una industria que mueve demasiado dinero. Para hacerte una idea, nosotros en vecindario vendíamos 15 millones de dólares cada mes. Esos son números bien interesantes. O una empresa tan joven, ahora los números de Avi son una cosa gigante en cuanto a lo que estamos haciendo, y los retos y las oportunidades son muy grandes. Los países de Latinoamérica, nada está resuelto en términos de vivienda, nada. O sea, no funcionan muchas de las cosas en términos de vivienda, así que el problema es muy grande y siento que pues si uno hace cambios estructurales en esta industria, pues va a ser unos revolcones muy fuertes. También me han gustado otras industrias, no puedo decir que no. Hay otras industrias que me llaman mucho la atención, que me parecen interesantes, pero el sector inmobiliario siempre ha sido como ese deseo y siempre pensé como que primero aprendí a vender, después a financiar proyectos, después a estructurar proyectos inmobiliarios y después de eso seguí un momento ya cuando esté más viejo de desarrollar posiblemente ese sueño grande que tengo, que es hacer como una ciudad muy diferente a, pues, a las ciudades que ya se están viendo, que estamos generando, que ya nos dejamos de vivir en ciudades gigantes a pasar a unas ciudades como temporales muy interesantes. Entonces, por allá me conecta mucho con esa ruta inmobiliaria. O sea, lo que entiendo es como que pudiste vivir y entender toda la cadena de la industria, ¿no? Entiendo por lo que me dijiste que trabajaste con las desarrolladoras, las constructoras que construyen los edificios y que los salen a vender. En Argentina se dice de pozo, ahí también se dice de pozo cuando uno compra un departamento como mientras está en construcción, Preventa. la preventa. Todo eso y la venta al público y después como la reventa del departamento cuando ya lo tenés o alquileres, etcétera. Y toda la parte de financiamiento y de crédito, hipotecas, o sea, viste todo como entiendo que viste todo el panorama y que estaba todo súper viejo, o sea, eran constructoras de más de 50 años y no había innovación en el sector, al menos o sea, 10 años atrás más o menos, estamos hablando. Sí, demasiado, demasiado. Nosotros empezamos a coger constructoras que primero no le creían nada en Internet y pasaban de invertir $500 en Internet a después terminábamos invirtiendo 20, 30, $40,000 en Internet mensuales. Compañías que no vendían nada en Internet a que después ya el 60% de las ventas eran en Internet.
a proyectos inmobiliarios que no se podían gestionar de forma digital, a pasar a hacer un montón de transferencias sobre eso. Y eso mismo en la industria financiera. Nosotros veíamos cómo podíamos originar créditos demasiado rápido versus que los bancos tradicionales tienen una estructura demasiado lenta para originar un crédito. Acá en Navi vemos como que las barreras son cómo hacerle un avalúo a una propiedad y nosotros hacemos unos avalúos en segundos. Entonces, como que empezar a entender como todo ese macro me ha permitido mucho entender como para dónde va la industria, qué vemos de la industria y también dónde tenemos que desbloquear puntos de crecimiento porque hay ineficiencias que hay que resolver y ahí es donde está la oportunidad del negocio gigante. Contame sobre, o sea, quiero entender un poquito antes de avanzar a tus experiencias como más de la industria, ¿no? O como los puntos débiles o los puntos importantes. Una cosa que me quedó de cuando estuvimos planificando esta charla era esto que me dijiste de que es una industria como de frecuencia súper baja, ¿no? Que ahí entiendo también, viendo tu historia, claro, pasaste de trabajar en una agencia donde le cobras a tus clientes todos los meses, seguramente, y de pronto pasas a una industria donde tenés que esperar a que se construya el departamento, cada uno lo vendés una vez, después la gente que te compró un departamento, no sé, por 10, 20, 30 años no va a comprar otro. ¿Cómo se vive estar en una industria así? O no sé si quizás incluso haya otros así puntos clave que me quieras comentar. Dile, mira, acá uno se enfrentan varias cosas y es cuando uno hace growth, uno empieza a decir como básicos fundamentales y es, ok, ¿cuál es el LTV? ¿Cómo voy a lograr una recurrencia en la compra? ¿Cuál es la frecuencia de uso de mi producto para yo poder aumentar la frecuencia para que pueda generar más incremento del LTV? Y entonces yo a partir de eso puedo optimizar mi CAC y pueda tener una diferencia que me permita tener unos unit economics sanos. Y todo eso se desbarata del sector inmobiliario. Entonces es, ok, ¿cómo voy a establecer esas condiciones? ¿Cómo logro saber que yo puedo escalar en el sector inmobiliario? ¿Por qué? Porque, como lo decías ahorita, yo quiero comprar un apartamento. El que me compra un apartamento hoy no me va a volver a comprar un apartamento en 15 años. Pero yo, ¿será que tiene sentido construir una relación de confianza durante 15 años para esa persona, para ver si de pronto me vuelve a comprar un apartamento y sabiendo que el negocio no es que yo elijo comprarle apartamento a una compañía como tal, sino que ya hay otro deseo y es que yo quiero vivir en esa zona y en esa zona no están todas las compañías y yo no elijo quién construye la zona donde yo quiero mi casa. Entonces ya hay un montón de cosas que por más que yo pueda hacer fidelización, por más que pueda agrandar ese LTV, empiezan a existir unas barreras muy grandes para construir algo de forma escalable. Y entonces todos esos retos nos ha tocado transformarlos y esos han sido los retos más grandes. Hay otro punto muy importante y es cómo construir confianza en el sector inmobiliario con mucha plata o sin mucha plata, porque la confianza es un generador de ventas demasiado fuerte y cómo yo manejo eso. Te voy a contar unos ejemplos que para mí fueron detonantes. Cuando yo tenía vecindario, no teníamos mucho dinero. Teníamos en ese momento un competidor muy agresivo, la House, y eran muy intensivos en capital, muy intensivos en capital y lo hacían muy bien y tenían mucha reputación, tenían mucho capital y nosotros nada, no reputación, no capital y todo esto. Y empezamos a hacer una estrategia muy fuerte desde cómo construir confianza en ir a coger todas las estrategias de co-branding con las compañías que nos arrastraran toda la reputación para que nosotros fuéramos a construir un tema muy fuerte de confianza con nuestros clientes. Ahí, por ejemplo, un elemento muy clave fue cómo yo entiendo dónde están mis clientes en el momento donde yo puedo llegar como compañía a poder generar una transacción y cómo voy preparando a mi audiencia para que me llegue a esa transacción como tal. Entonces, acá que nos encontramos, por ejemplo, hicimos una alianza con los fondos de pensiones para que cuando la gente pensara en usar su pensión, teníamos que llegar nosotros. Entonces ahí nosotros desarrollamos un tema de confianza donde estaba la marca mía con la marca del fondo y íbamos a ir a coger esa confianza. Después nos unimos con los bancos más grandes del país para que ellos pusieran ese voto de confianza y nosotros relacionábamos la marca con ellos para que la gente confiara en esa relación y pudiéramos estar. Pero entonces ahí era como, bueno, vamos a trabajar sobre confianza, atributos de confianza. Después de que yo tenía eso, la gente puede que confíe en mí, pero ¿cómo hago yo para conseguir 300, 400, 500 clientes de forma reiterada, consecutiva y demás, a unos costos que sean eficientes para poder conseguir esto? Y empezamos a crear como unos loops de crecimiento donde no se basaba en que el cliente fuera el que tenía que participar en ese proceso, sino que, por ejemplo, empezamos a crear que
¿Dónde están mis clientes? Mis clientes están en compañías trabajando. Si yo diseño programas de vivienda para las compañías que tienen más de 1.000 colaboradores, entonces vamos a empezar a, por más cantidad de empleados que tengamos en las compañías que diseñan programas de vivienda, vamos a hacer que nosotros seamos la compañía que le va a ayudar a vender o a comprar las viviendas a esa gran cantidad de colaboradores de las compañías. Y empezamos a crear algunos canales muy relevantes donde no buscábamos para nada la recurrencia de ese cliente, diferente a un capítulo que eran inversionistas, y es cómo construir todo eso. Eso me pareció muy relevante y cuando llego a Avi, me encuentro una cosa que me pareció demasiado potente y es cómo nosotros volvemos al sector inmobiliario, no con el cliente recurrente, sino con el broker recurrente, que se convierte en ese vendedor y cómo yo desarrollo el canal para que el canal sea ese activo que me está permitiendo a mí aumentar esa recurrencia. Entonces ya ahí dejamos de ver como al cliente como ese que me genera el revenue cuando yo capturo la transacción, a yo cómo le alargo el tiempo de vida al broker, donde yo empiezo a establecer, ok, ¿cuál es la recurrencia de ese broker? ¿Cuánto capturo de ese broker? ¿Cuánto me vale adquirir cada broker? ¿Cómo lo llevo a que tenga más frecuencia de uso? ¿Y cómo empiezo a establecer toda esa ruta? Es cuando desarrollamos una red de brokers, pues ya tenemos un músculo gigante para vender viviendas. Hoy tengo más de 7.000 brokers por país. Entonces eso hace que vendamos y vendamos viviendas porque empezamos a desarrollar todo, no solo alrededor de ese usuario final, sino alrededor de ese canal, que en este caso es ese broker que estamos construyendo una relación de largo alcance con ellos. Claro, mientras te escucho, lo que entiendo es que, o sea, esta es, hablas de confianza y los brokers seguramente también ayudan con eso y antes en vecindario hacías estos partnerships con otras marcas que te den confianza. Claro, esta o sea, comprar una propiedad es la compra más friccionada del planeta. Eso es lo que estoy entendiendo con vos. Claro, o sea, no existe como en Amazon que el cliente, o sea, entras a Amazon, a Mercado Libre, compras algo, chao. O sea, la gente se lo va a estar preguntando 200 veces y confía en el vendedor que le está vendiendo, va a tener que ver el contrato, va a tener que ir reunirse, ir a ver la propiedad. O sea, es la venta con más fricción del mundo. Y quizás aparte la transacción como más importante para mucha gente. Claro. Cuando me decías lo de tus amigos y lo que costaba comprar de chicos, claro, también hay algo como mental de que comprar una propiedad es difícil, o sea, ya se entiende como algo difícil. Y ahí hay un punto demasiado retador y es, tú tocabas el tema del tiempo. Cuando yo estoy vendiendo un producto digital, entonces yo empiezo a establecer, ok, de acá a acá, ¿cuánto tiempo yo me voy a llevar a un cliente? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo va a optimizar? ¿Cuál es su flujo? ¿Cuál es su ruta? ¿Cuál es su proceso? Cuando nosotros hablamos del proceso de compra de una vivienda, puede ser, por ejemplo, de 3 meses. Entonces, para yo empezar a establecer cuáles son las cosechas en cada etapa, dónde hay fricciones, dónde no, cómo estandarizo, cómo me muevo, es un proceso demasiado complicado para yo poder establecer como que esa ruta yo la ejecute y que pueda completar como esos procesos de automatización, esos procesos de optimización. Es un reto bien grande en el sector inmobiliario. Pero eso, la misma fórmula que aplica para hacer growth en Amazon o en Mural o en cualquiera de las compañías, es casi lo mismo que tenemos que hacer acá, a otros niveles de distancia, a otras estructuras, pero es como yo cada pedacito lo optimizo. Nosotros tenemos un equipo grande que solo optimiza desde que el cliente se registra hasta que yo sé que el inmueble lo puedo comprar. Solo en ese pedacito que es una etapa súper chiquitica, cuántas personas tenemos mejorando ese proceso para saber cómo y dónde podemos comprar viviendas y cómo podemos optimizar ese proceso para predecirle al cliente, para evitarle clics, para optimizar cada una de esas etapas y eliminar todas las fricciones en esa ruta tan grande que es comprar una vivienda. Te quiero llevar primero porque ya veo que naturalmente nos vamos a meter en Avi y obviamente es un caso súper interesante, el segundo unicornio, ¿no? Colombiano. Pero primero me gustaría que toquemos un poco tu experiencia de vecindario, porque lo que yo quiero hacer acá es como que me cuentes un poco de vecindario y que después se entienda cómo Avi, digamos, contrató como VP de Growth al emprendedor que hizo la otra. Eso es lo que me quiero llevar un poco. Contame de cuáles fueron los pasos clave que vos diste en vecindario, o sea, cuáles fueron quizás contándome los pasos clave se entiende los aprendizajes que vos tuviste sobre la industria y que te trajeron ahora a Avi, ¿no? ¿Cómo fue crecer vecindario de cero a, que me dijiste que facturaban 15 millones por mes o algo así? ¿Cómo fue, cómo fue quizás los pasos clave que fuiste dando? O quizás contarme un poco de las unidades de negocio que desarrollaste o así a gran escala, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo más importante en esa experiencia?
Mira, lo primero es que nosotros empezábamos a entender como que la visión de largo plazo era, nosotros queremos hacer hogares posibles. Y ese propósito era muy importante y es, ok, ¿qué se traduce en hacer hogares posibles? Que la gente pueda tener una familia, que la gente pueda tener una vivienda y que eso sea simple. Entonces ahí era como que, ok, si tenemos muy claro lo que queremos construir, ya como lo materializamos a nivel de negocio. Entonces primero empezábamos de negocio donde nosotros creíamos que construir un hogar posible era cómo nosotros hacemos para que la persona que necesita construir su vivienda, que necesita comprar su vivienda, cómo nosotros hacemos eso simple. Pero no solo es comprar una vivienda, necesitamos que la gente haga familias, que la gente haga hogares. ¿Por qué? Porque nosotros sentíamos que eran hogares posibles. Entonces empezamos a crear un tema cultural demasiado fuerte. Para mí, yo creo que si algo hicimos muy bien en vecindario, fue apostarle un propósito que nos conectara y nos enamorara profundamente. Después, un proceso comercial impecable, que con esto nos equivocamos miles de veces. Y por otro lado, hay un tema demasiado fuerte en términos que se alinean mucho al propósito, que es ese tema cultural. Entonces vamos a meternos a la primera parte. Empezamos y decíamos, somos buenos haciendo marketing, veníamos de una agencia, empezamos a conseguir clientes, empezamos a hacer un proceso, empezamos a hacer muchas de estas cosas y nos dimos cuenta que sabíamos conseguir leads, pero que no éramos capaces de cerrar transacciones. Y esa fue una frustración gigante. Tú lo decías ahorita. Transacciones de que ustedes tenían las constructoras y querían vender los departamentos, digamos. Las unidades, exactamente. Entonces, imagínate que teníamos un equipo, no sé, de 20 personas, decíamos, somos los mejores haciendo marketing, sabíamos que conseguíamos leads, nunca habíamos vendido, pero creíamos que éramos capaces de vender. Entonces, nosotros, todo nuestro puente de ingresos era por adquirir usuarios y vendíamos leads a las constructoras. Después dijimos, no, necesitamos hacer que la compra sea increíble, contratemos equipo comercial y vamos a montar un proceso comercial de punta a punta. Y eso fue la estrellada más grande porque no sabíamos vender. Y no vender no es tan fácil cuando no hay un método, una cultura, un equipo, una buena tecnología y demás. Entonces, imagínate que nos ganábamos en ese momento, no sé, $50,000 en leads, $100,000 en leads, y desmontamos todo eso y dijimos, vamos a contratar equipo comercial. Contratamos equipo comercial, primer mes, no vendíamos nada de leads y no vendíamos apartamentos. No vendíamos nada de leads, nada de apartamentos, o hay 3, 4 meses así. Cuando dijimos, o nos quebramos o vamos a darle la vuelta a esto. Contratamos como 3 mentores en ventas y dijimos, nos vamos a volver la compañía más buena en ventas. Eso fue hace por ahí 5 años. Nos vamos a volver la compañía más fuerte en ventas del sector inmobiliario y vamos a crear un proceso impecable. Empezamos a crear una metodología y empezamos 3 comerciales, cumplen meta, 5 comerciales, 10 comerciales, 20, 30, 40, 50 comerciales y empezamos a subir todo eso y empezamos a crear una cadencia comercial. Los ingresos obviamente multiplicaron un montón, pero esa fue la primera frustración. Sentíamos que estábamos muy confiados en que como hacíamos marketing, sabíamos hacer las ventas. Un error fatal. Cuando creamos todo el equipo comercial, viene un reto muy grande y esto es también de estos aprendizajes interesantes. Si tú tienes un cliente que le vendiste un apartamento y ese cliente necesita un crédito hipotecario y ya teníamos una relación con ese cliente, pues nosotros decíamos, pues cojamos a ese cliente y vendámosle el crédito hipotecario. Pues ya tenemos al cliente, ya tenemos la relación, entonces crezcamos al cliente y vendamos más productos a ese mismo cliente. No hacemos una expansión de mercados y una expansión de producto. Todo salió mal. Todo salió mal. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque era diferente vender un crédito hipotecario, era diferente el proceso, era diferente la relación, era diferente el momento, era diferente el canal. Y empezamos a darnos cuenta que estábamos expandiéndonos mucho cuando era un momento que no era de expansión. Nosotros en ese momento vendíamos por ahí el 1.3, 1.5% de las ventas totales del país. Todavía era muy poquito. Y nosotros ya estábamos pensando hacer una expansión de producto porque estábamos en una saturación. Entonces, ahí habían unos puntos de oportunidad donde nos podíamos meter y podíamos avanzar mucho más fuerte y creo que ese fue un error fundamental que hicimos. Y muy alineado con eso, nosotros, Dylan, cogimos y nos metimos a hacer tecnología. Nosotros decíamos, si la tecnología de nosotros nos sirve mucho para venderla a nosotros,
nos va súper bien con la tecnología, pues vendámosle a nuestros clientes toda la tecnología, pues porque si la tecnología de nosotros funciona, que a ellos también les funcione. Creamos mucha tecnología, buena tecnología, ¿para qué? Pero nosotros no sabemos crear producto para vender. Nosotros sabemos crear un equipo comercial bueno. O sea, ¿qué pensaron venderle la tecnología que a la constructoras o a quiénes? Sí, la tecnología a las constructoras para que vendieran como nosotros. Pero ahí nos dábamos cuenta que pues ya teníamos la relación, ya teníamos la tecnología porque la usábamos nosotros, la volvimos un SaaS y creíamos que era un negocio perfecto, pero después nos dábamos cuenta que no, o sea, que era un negocio muy diferente porque nosotros no sabíamos optimizar producto, no teníamos un equipo diseñado para crear producto, todo el conocimiento de nosotros era una compañía para el otro negocio donde hacíamos un producto para nosotros muy bueno, pero no para vender producto digital, que creo que es un error muy grande que a veces uno comete queriendo picar de todos los negocios y al final de cuentas pues no tiene ningún negocio grande. Ese fue un poquito, de ahí llega un momento importante y es, entramos a Rockstar y en Rockstar, la aceleradora, nos enseñan algo muy importante y es cómo crecer de forma organizada, cómo crear unos frameworks de crecimiento, cómo empezar una estructura de una compañía más sólida y cómo no prepararse para hacer algo mucho más potente. Ese fue como ese primer momento. Y después nos dio la idea de meternos a Y Combinator, aplicamos como 3 veces. Acá fue muy loco porque hicimos muchas cosas y nos soñábamos ese momento, al final pasamos y el aprendizaje más grande que nos deja Y Combinator es pensamiento global. Más que cualquier cosa, es un pensamiento súper global, súper escalable. Y todo el tiempo me decían, necesitamos lograr el triple de los resultados con un tercio de su equipo. Necesitamos pensar cómo crear compañías más globales, cómo automatizar, cómo digitalizar. Y en Latinoamérica nosotros somos muy acostumbrados a tener todo con mucha cantidad de personas porque no hacemos muy eficientes nuestros procesos, nuestras metodologías, nuestras herramientas, y eso fueron unos procesos demasiado, demasiado potentes que vivimos en ese proceso, como empezar a crecer, todo eso. Ese fue como algunos de esos puntos importantes cuando empecé con vecindario y como esas lecciones duras. Ok, ahí, bueno, varias cosas interesantes como de ir expandiendo, ir entendiendo los canales, ir entendiendo de ventas. Igual, lo que más me interesó ahí fue todo lo que dijiste en el momento del el tema del proceso comercial. ¿Querés que entremos un poco ahí? O sea, porque ahí ese es un punto donde creo que aparte a todo el mundo que después te escuche le sirve. O sea, todo el mundo quiere entender cómo hacer funcionar las ventas en su empresa. Si querés, vamos por ahí y después nos metemos en Avi, en tu historia en Avi hasta ahora. Pero me interesa lo de procesos comerciales y ventas. No sé, así un 2 3 4 ¿tenés algunas cosas que te vengan a la mente como a la mente como de estas son las cosas fundamentales para poder haberlo hecho bien? Mira, yo creo que hay varios elementos importantes y empezamos a crear varios frameworks, varias herramientas, varias cosas. Primero tenemos un framework, por ejemplo, que nos aplica para muchas industrias y es, yo primero tengo que concentrarme en tener un producto que realmente yo sienta que genera valor. La primera falla porque las compañías no crecen en ventas no es por un equipo malo, no es es porque el producto es malo. Entonces muchas veces si el producto es muy malo, yo estoy metiendo el acelerador a un proceso que no va a escalar, acelerador a un proceso que tiene muchas fricciones y ahí yo estoy fallando. Entonces es muy importante entender qué pasa con eso. Yo siempre le digo a un amigo muy grande que el error más grande que yo tenía es que él era demasiado buen comercial y yo tenía un producto muy malo. Y entonces él siempre vendía un producto muy malo y yo creía que todo funcionaba súper bien porque él era un comercial brillante. Y el producto no escalaba porque él era un comercial brillante y el producto era muy malo. Entonces ahí es como, bueno, nosotros, ¿será que tenemos productos buenos o productos muy malos que están listos o no para escalar? Primer elemento. Lo otro es una parte muy importante, es cómo alineo yo la parte de marketing, desarrollo de usuarios y la parte de la experiencia de la compra o la venta. Para hacer un buen proceso de ventas, muchas compañías no tenemos un dimensionamiento comercial. Entonces, cuando yo quiero crecer en ventas, muchas veces le apostamos es yo qué hago para crecer en ventas, pero no tengo cuál es mi dimensionamiento comercial que yo debería hacer. ¿Qué quiere decir ese dimensionamiento comercial?
cuánto tengo que vender, cuáles son mis palancas de crecimiento para yo vender eso, qué hace que yo mueva mis palancas de crecimiento. Entonces, ¿yo qué tengo que ejecutar para mover mis palancas de crecimiento para que se mueva la aguja de lo que yo quiero vender? Te voy a poner un ejemplo con esto. Yo tengo que vender apartamentos o comprar apartamentos. Para yo vender apartamentos, muchas veces como director comercial me puedo enfocar en cuántos apartamentos estoy vendiendo. Y eso está claro. Pero es muy importante, si yo tengo que vender apartamentos en una compra que es tan compleja, ¿yo qué tengo que hacer para vender apartamentos? Para yo vender un apartamento, tengo que agendar una persona. Para yo agendar una persona, tengo que visitar la propiedad. Para visitar, tengo que agendar la propiedad. Para agendar la propiedad, tengo que explicar la propiedad. Para explicar la propiedad, tengo que agendar una llamada. Para agendar una llamada, tengo que explicar, tengo que tener un contacto, tengo que tener un contacto calificado. Entonces empezamos a establecer como cuáles son esas palancas de crecimiento que me activan esto y cómo yo realmente estoy moviendo esas palancas de crecimiento para mover ese resultado final. Yo he acompañado a muchas constructoras principalmente, compañías incluso de otras industrias, y el error más grande que cometen los comerciales es que nos enfocamos en el resultado final y no en el proceso juicioso para mover todo el detalle de todo esto. ¿Qué es el proceso juicioso? Es yo como comercial, ¿qué tengo que hacer en el día a día? ¿De cuánto tengo que mover mis palancas de crecimiento para lograr un resultado total? Cuando llego a muchas de las compañías, siempre hago las siguientes preguntas, si la gente que nos escucha no tiene ni idea, fundamental, y es, si yo quiero lograr las metas de ventas, ¿cuáles son mis 3, 4, 5 palancas de crecimiento? Si yo ya tengo claras mis palancas de crecimiento, ¿cuántas cosas tengo que hacer en cada una de las palancas de crecimiento para llegar al resultado final? Si yo tengo que vender 100 apartamentos mensuales, ¿cuántas tengo que agendar? ¿Cuántas tengo que calificar, visitar, hacer todo ese ejercicio? Y de eso, ¿cuánto lo tengo que hacer por semanas, por días, por horas? Por ejemplo, un error muy grande y algo que yo he tratado de llevar, por ejemplo, con Navi hemos hecho una transformación tan importante con esto y es no pensar en meses, sino pensar en semanas y en días. Las semanas en un año, nosotros tenemos que controlar la semana, tenemos que controlar el día. Entonces, en un día, ¿yo cuántas interacciones tengo que hacer? Los comerciales muchas veces trabajamos por baches y esto es muy delicado. Hoy me voy a encargar de contactar a clientes, mañana me encargo de agendar reuniones, pasado mañana me encargo de hacer esto. Esto hace que yo tenga ciclos y en las ventas no deberían existir esos ciclos. Yo la forma que debería tener es, yo hoy tengo que contactar a 5 clientes, hacer 2 reuniones y cerrar un trato todos los días, o dependiendo pues las acciones que yo tenga que hacer. Entonces, cuando empezamos a cambiar todo ese flujo comercial, todo ese proceso comercial, empezamos a identificar cómo el método comercial está estandarizado para que tenga las tasas de conversiones ideales de lo que yo debería tener. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo de una cita agendada a una agenda logro el 40% y tengo 200 comerciales, tengo que saber en tiempo real quiénes son los comerciales que están por debajo de ese 40. Tengo que saber los comerciales que están por encima de ese 40, cuál es la media esperada, pero no solo con la tasa de conversión, sino cuántos están logrando el volumen en cada una de las etapas, las tasas de conversión, y cómo yo voy a llevar a los comerciales a que estandaricen un método para que yo pueda hacer unas ventas predictivas. En el sector inmobiliario, a diferencia de en SaaS y otras industrias, cuando yo estoy en mayo, yo vendo, supongamos, 700 apartamentos. Al 1 de junio, estoy en venta cero, porque ninguna venta es recurrente. Entonces yo no me puedo confiar en que yo tengo un ingreso recurrente porque no existe. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proceso de recurrencia y un método que me permita ejecutar día a día para lograr eso. ¿Qué pasa cuando llego a las compañías? Primero, metas de predicción, no tenemos. Segundo, cantidad de cambios de estado que yo tengo que hacer, de pronto no son súper claros con eso. Después lo otro, no tenemos unos hábitos o unas rutinas diarias. Yo creo que los equipos comerciales debemos revisar, o más que revisar, acompañar a nuestros equipos a hacer dailies, como los equipos de desarrollo, para hacer pequeñas reuniones de 15 minutos para alinearnos de que no tengamos dificultades, que no tengamos retos, que tengamos los leads suficientes y todos los esquemas para poder pasar todo eso. Cuando yo estandarizo un método, cuando yo escucho un método, cuando yo sigo un método y mi equipo comercial se monta un método, eso es hermoso.
¿Por qué? Porque las ventas son predecibles. Y cuando no tenemos frecuencia en las transacciones, nos damos cuenta que tenemos una compañía que puede escalar. Cuando nosotros tenemos comerciales hábiles que no siguen un método, los comerciales nos torcemos y nos vamos para otra compañía. Entonces se nos va el conocimiento de ese comercial, no creamos una estructura comercial, no creamos un método comercial, y si el comercial no sigue eso, nunca podemos escalar unas operaciones. Hoy yo podría decir que si quiero vender el doble y el mercado lo permite, posiblemente puedo llegar al doble porque yo ya sé qué necesito, cómo lo necesito, cuánto para poder llegar y cumplir ese método comercial y poder escalar a los ritmos que el mercado me permite. Te quiero poder sacar todo el jugo que pueda. Dame esas cositas. Cuando hablamos de ventas, siempre uno como director de orquesta tiene cosas que hace, ¿no? No sé, rituales o rutinas o cosas con el equipo, formas de motivar. O sea, todo el mundo tiene cositas así. ¿Cuáles son algunas tuyas que puedas compartir? De una, hay varios elementos importantes. Lo primero es que yo creo que cuando en ventas solemos cometer un error muy grande y es que para mucha gente, no sé cómo se dice eso a nivel global, pero hay mucho escampadero, mucha gente que llega a ventas por casualidad, porque dice, pues vamos a ensayar cómo me va o cómo no me va. Cuando yo llego a los equipos comerciales, a muchos de los equipos les pregunto explícitamente si quieren metérsela toda para que seamos buenos vendedores o si quieren que les haga un proceso para que los podamos liquidar, salir de la compañía y demás de forma organizada. ¿Por qué? Porque ser un comercial bueno es ser un comercial de alto rendimiento. Es ser un comercial bueno es ser una persona de alto rendimiento. Después hay que ver al comercial como ser humano y después como un equipo de alto rendimiento. ¿Qué pasa en el comercial como ser humano? Cuando yo me alimento mal como comercial, yo estoy aburrido, yo estoy pesado, yo no me siento feliz, yo no me siento cómodo, yo no me siento bien. Entonces mi venta y mi productividad son malas. Entonces cuando empezamos a trabajar con un equipo comercial, empezamos a mirar un poco de hábitos, de rituales, de ejercicios, de cómo está su familia, de cómo está el ingreso, cómo está la persona, para que sobre la persona podamos empezar a botar un proceso. Entonces ahí me gusta mucho es uno, conectarme con los equipos comerciales, me gusta acercarme al equipo comercial, me gusta que el equipo sienta afinidad en que yo le quiero ayudar a cambiar su vida, no lo quiero llevar a que gane más o solo a que cumpla cuota de ventas. Si yo lo llevo a que él cambie su vida, nos va a funcionar para todos. Entonces, lo primero es entender al comercial como un ser humano integral, donde tenemos que trabajar en casos fundamentales. Después, lo otro es que yo no creo que los comerciales hábiles, nada más por habilidad comercial, tienen mucho impacto en una compañía. Yo tengo una historia que siempre cuento y es mi mejor comercial era un comercial que yo lo escuchaba y no sentía que era el mejor, pero ese comercial había sido militar y ese comercial tenía una disciplina impecable. El comercial sabía qué hacer en el día uno, en el minuto uno, a tal momento, todo, y ese comercial vendía por ahí el doble de los otros comerciales, no teniendo las habilidades fundamentales más fuertes en ese momento, después ya sí, y fue el comercial más brillante que he tenido, pero lo más importante era que tenía disciplina para usar un método comercial. Y la mayoría de las compañías nos equivocamos porque no les entregamos un método comercial y asumimos que enseñarles a vender o enseñarles un producto es que ellos vendan ese producto como consideran que sea relevante. Lo otro, soy súper exigente con las rutinas dailies. Me encanta que nos reunamos con los equipos todos los días y para dos cosas, para mirar métricas y para subirle la energía. Creo que uno como líder siempre tiene que recordar lo que está construyendo en ventas, en cualquier cosa, y es recordar, recordar, recordar y ser un motor de motores. Es yo les quiero ayudar, yo los voy a acompañar, ¿para dónde vamos? Y yo naturalmente debo ser un buen comercial para llevar a mi equipo a que sean unos buenos comerciales. Entonces, ¿cómo nosotros estamos motivando al equipo para que sean unos buenos comerciales? Las rutinas del día no son para regañar, para destruir, para entender por no, es para saber cómo vamos y la mayor motivación de un comercial es saber que él siente que está llegando a su meta. Pero como no cerramos transacciones todos los días, en el caso, por ejemplo, de viviendas, es cómo el comercial está logrando sus métricas predictivas y posiblemente en 1 o 2 días él va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque está haciendo cada una de las acciones.
Entonces ahí primero conexión con el ser humano, segundo, todo lo que es método comercial, tercero, todo lo que son rutinas, que son de frecuencia y es los daily, las sesiones como tal. Y hay otro punto que es muy importante y es como las mentorías en los puntos donde hay ineficiencia en el proceso comercial. Ahorita lo hablábamos un poco. Supongamos que yo tengo 10 etapas y yo tengo 100 comerciales. Todos los comerciales no son buenos en todos. Hay comerciales más buenos en prospectar clientes, hay comerciales más buenos en cerrar transacciones. Yo como compañía establezco un método y yo digo, para mí es viable que la tasa de conversión o el CBR entre etapa y etapa es esto, y cuando yo tengo comerciales que están un poco por debajo de esas medias, yo tengo que empezar a hacer mentoría y esas mentorías son clínicas de ventas o entrenamientos para poder llegar al equipo a que esté en un momento fuerte para que pueda estar preparado y desarrollarse. Y lo otro es que ser comercial todo el tiempo se vuelve aburridor porque se vuelve rutinario. Entonces, ¿cómo nosotros le metemos magia al proceso comercial? ¿Qué es magia al proceso comercial? ¿Cómo le metemos categorías? ¿Cómo le metemos incentivos? ¿Cómo le ponemos procesos de gamificación? ¿Cómo empezamos a crear una cultura de ventas que nos permita, celebrando los hitos, y cómo nos permita alargar la vida del comercial? Ahorita lo hablábamos un poquito, que en estos negocios no tenemos recurrencia del cliente, pero yo sí puedo saber un comercial que yo tengo en mi compañía, cuánta recurrencia me va a tener, en cuántas transacciones va a generar en la vida que tenga el comercial en mi compañía. Si yo tengo un comercial que me rota cada 6 meses, mi proceso de formación es muy costoso para un comercial de 6 meses. Si yo logro alargarle la vida al comercial a que dure 2, 3, 4 años, 5 años, pues obviamente ese, como el TV del comercial es mucho superior y yo puedo invertirle más en ese comercial porque le va a generar mejores rendimientos a la compañía. Entonces dejamos de ver al cliente final como ese consumidor al que tenemos que sacar los unit economics por también empezar a establecer cuáles son esos units de cada uno de esos mal dichos canales o esos roles comerciales que yo tengo dentro de mi estructura para llegar a apalancar ese crecimiento. ¿Hacías o haces cosas como, recién hablaste de gamificación así rápido, hacías cosas, me imagino, no sé, competencias entre vendedores o leaderboards, cosas así que cuentes? Sí, y justo estamos haciendo gran parte de esos procesos acá en AVI. Un poquito de lo que hacíamos antes también en vecindario es, a los comerciales nos encanta completar. A ver, yo tengo un background que fui scout. Cuando uno es scout, uno todo el tiempo trabaja por insignias, retos, por avanzar en etapas y demás, que es como esa teoría de juegos. Entonces, en cada una de las compañías lo que me gusta es cómo podemos establecer a que el comercial sienta que a medida que va cumpliendo hitos, va avanzando en su juego. Entonces, como yo tengo unas categorías, pero cuando yo logro diferentes hitos, se me desbloquean unos beneficios. Cuando yo ya tengo también diferentes ganadores en cada una de las etapas, yo como les doy reconocimiento a los comerciales por naturaleza. Yo creo mucho en las estructuras como el enneagrama, en esas cosas de conocimiento muy del ser. Y los comerciales normalmente, los que somos muy agresivos, somos personas que nos encanta el reconocimiento, que nos encanta que nos celebren, comerciales que nos encanta que hablen de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo exponemos a los comerciales? ¿Cómo mostramos a los mejores? ¿Cómo los llevamos a cenas con los mejores? ¿Cómo tratamos de presentar eso que creemos que los comerciales nos conecta y donde nosotros tenemos que saber que el comercial motivado es el que internamente está sintiendo todos esos elementos? Entonces, tableros de posiciones son relevantes, visualizarlos físicamente y que se sientan es relevante, conectarlos con los equipos de dirección de la compañía es relevante, entregarles reconocimientos, placas, diplomas, certificados es súper relevante. Y todo eso debe conectar con la estrategia de cómo alargarles esa vida a la compañía para que estén más felices y a todos nos funciona. Me encanta siempre que hablo de venta, de todo ese tipo de cosas no sé, este tipo de cosas de competencia, de leaderboards, de dar premios, etcétera. ¿Todos esos los fuiste pensando vos o los sacaste de algún lado? Yo creo que esa es una construcción colectiva. A mí me encantan los juegos, me fascinan los juegos. Entonces, como que todo el tiempo me gusta construir dinámicas, actividades, juegos, y voy tratando como de
de meter a algo que para mí ha cambiado mi vida, y ahorita lo decíamos al principio, y es, si yo le cambio la vida al comercial, la experiencia va a ser inolvidable y siempre vamos a estar conectados. Entonces, mi reto siempre es cómo le va a cambiar la vida al comercial. Y eso parte de, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una clase de sushi acá en la compañía y eso buscaba un elemento muy importante y es conexión con el equipo, pero conexión también con el cuerpo. ¿Qué le metemos a nuestro cuerpo? ¿Cómo nos alimentamos? Algunos elementos. En este momento estamos justo haciendo una actividad donde vamos a incentivar no la métrica del resultado, sino que incentivamos las métricas del día. Puede que yo no venda en el día, pero si yo logro cumplir mis métricas del día, yo logro eso, porque ahí estamos motivando es una cadencia comercial. Entonces, cómo nosotros vamos fortaleciendo la cadencia comercial para llegar a unos resultados finales. Esos son los tipos de acciones en los que, por ejemplo, me gusta mucho moverme y activar a los equipos comerciales para que no sea una rutina. Todos los días llamo, el 90% de los clientes me dicen que no, y, y hay que motivar mucho todo eso. Y las ventas son mucha simbología. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo automatizar todo, ahorita podemos hablar un poquito de inteligencia artificial y demás, y es, la inteligencia artificial me reemplaza todos los procesos operativos, me reemplaza incluso muchos procesos ni siquiera operativos, sino hasta estrategia, bueno, muchas vainas, pero cuando eso no puede, necesitamos su máxima expresión, el valor y el potencial de la persona. Y una persona que de pronto está desmotivada, puede conocer todo, puede saber todo, puede hacer de todo, pero no conecta emoción, no genera sensaciones, no pasa nada y se cae una transacción, así sea muy racional. Entonces, como que ahí es donde jugamos con eso. Entonces, hay muchos elementos de, ok, usted qué mensaje les entrega, cómo lo recibe con tarjetas, cómo ponemos espejos en los equipos para que la gente se vea cómo está, cómo la gente se siente bien. Hay un ejercicio que me marcó mucho la vida. Yo estaba muy joven y llego donde una coach y me dice, vamos a hacer un proceso muy interesante. Y en ese proceso me para un auditorio delante de muchos gerentes y me dice, vende tu cuerpo, Vende tu cuerpo a vos. vende tu cuerpo a toda la gente que estaba, a todo el auditorio. Y entonces, automáticamente eso lo derrumba a uno, porque a uno le da miedo, le da pena. Y es más fácil vender cualquier otra cosa, pero cuando le dice véndete y vende tu cuerpo, y es como, ok, véndenos tu cuerpo, y era súper retador, y entonces algunas personas hacían el ejercicio y se ponían a llorar, algunos nos intimidábamos, algunos sentíamos mucho miedo, y eso tiene un mensaje muy poderoso, y es que en ventas, cuando yo no me siento muy seguro de lo que soy, yo no soy capaz de transmitir seguridad a otra persona, y yo en ventas transmito confianza. Entonces ahí ese ejercicio yo lo he hecho con algunos de mis equipos comerciales, y es que cuando yo necesito trabajar primero en mí, necesito ir a atender esas cosas. Necesito ir a atender mi salud, necesito ir al gimnasio, necesito sentirme feliz, puede que no esté del todo saludable, pero necesito sentirme cómodo, necesito llegar con energía, porque cuando esos fundamentales no están, yo no soy capaz de reflejar confianza. Y la confianza vuelve y juega, es el atributo que me permite a mí cerrar una transacción, avanzar y más en estos procesos de alta complejidad, cuando es la transacción más grande de una familia, cuando es el proceso más complicado de una familia y una compra de tanto, tanto valor como lo es una propiedad. Ventas es una cosa increíble. O sea, esto de estar fijándose en la energía de la gente, la motivación, la apariencia, sí, claro, como, no sé, cómo, en tu caso, por ejemplo, cómo se viste un vendedor, una vendedora es fundamental. Vas a vender una propiedad de 50.000, $100.000. O sea, hay un montón de cosas que hay que ver. Te hago la pregunta fea, ¿qué haces? ¿Cómo tratás en todo equipo? Tenés un porcentaje que está performando mal. ¿Cómo te manejas en equipos de ventas con esos? Viste, todo el tiempo te pasa el que hay cosas que uno ve, aparte como emprendedor, a veces te vuelven loco. Me gusta un montón lo que dijiste de no ver solo el objetivo, no sé, mensual, o sea, la métrica, sino qué estás haciendo en el día a día. Eso me parece súper importante. Pero después tenés estos que, no sé, hay que hacer 20 llamadas por día y viene haciendo 4. 4. O sea, ¿hasta dónde invertís en un vendedor, una vendedora, un comercial? ¿Tenés cierta, no sé, política para rotar a la gente? ¿O hay un punto, hay cierto porcentaje de alguna acción, alguna actividad que tienen que hacer donde decís, bueno, acá basta? ¿Viste? ¿Cómo te manejas con el que no performa bien? Hay varios elementos importantes y yo creo que eso es como
no solo en ventas, y es, primero partimos de algo y es, yo suelo tratar de tener conversaciones muy francas con los equipos y de vez en cuando me gusta a veces incluso hacer las preguntas. Y es como alguno quisiera no estar en la compañía, podemos hacer una salida si lo considera. Porque yo siento que no todas las compañías son muy buenas para todas las personas. Y no es despedir, no es nada, es tener acuerdos, porque yo creo que uno trabaja en una compañía que le gusta, uno trabaja en una compañía en la que cree, y es muy importante tener acuerdos con los equipos. Entonces ese es un punto primero como una base. Lo otro es que como yo soy partidario de que el comercial no es bueno por su habilidad natural, sino que el comercial sigue una metodología, entonces yo siempre me enfoco mucho es, ok, el comercial sigue o no una metodología, tiene las herramientas para seguir una metodología. Si el comercial no sigue la metodología, pueden pasar varias cosas. La metodología está mala o el comercial no quiere trabajar la metodología. Cuando la metodología no está muy calibrada, cuando estamos empezando, cuando tenemos procesos nuevos, pues somos muy flexibles porque la metodología no tiene alta confianza. Entonces, con eso que empezamos a trabajar es, trabajemos en todos los elementos y elementos. Y cuando uno tiene un proceso muy bueno, cuando uno tiene métricas predictivas muy buenas, nos vamos a dar cuenta quiénes son los comerciales que están de la media para abajo o quiénes son los comerciales que están de la media para arriba. Los comerciales que están de la media para abajo, pues ahí nos enfocamos en apoyarlos, en fortalecerlos, en enseñarles, en entrenarlos, en revisar sus llamadas, en escuchar sus llamadas, en hacer clínicas de ventas, en hacer absolutamente todo. Si el comercial no presenta una predisposición a aumentar eso, pueden pasar dos cosas. El comercial no es hábil y no puede continuar en la compañía y no le podemos cerrar esa brecha, entonces la compañía no puede tener ese rol comercial, no quiere decir que el comercial sea malo, posiblemente en esa etapa no es muy bueno para la compañía en la que estamos en este momento. Entonces, si no se logra cerrar la brecha, pues el comercial no puede continuar en la compañía. Pero siempre partimos es cómo le cerramos las brechas a los comerciales. Yo siempre siento que el comercial se pierde porque el comercial está desmotivado primero y después se desmotiva porque no tiene un método comercial donde no sabe cómo llegar. Yo me reúno con muchos equipos y me dicen, es que lo he intentado todo, es que llamo todo el día, intento hacer esto, hago esto, hago esto. Y al final veo y es, el comercial se equivocó llamando a la gente que no debía llamar. El comercial no aplicó la metodología que tenemos. O la compañía no hay metodología y no es culpa del comercial, sino que es culpa de la empresa que no ha establecido una buena metodología para llegar a esos niveles. Entonces, está esa parte. Si el comercial al final no quiere hacer nada, pues claramente la compañía lo invita a que no continúe con la compañía, pues porque cada comercial tiene una oportunidad muy grande de recibir una cantidad de leads, de acompañar a una gran cantidad de familias y hacer un proceso increíble. Y si uno no lo quiere hacer, pues los clientes son los que están viviendo una experiencia triste, aburrida, mala, y las compañías tenemos que asegurar que nuestros clientes vean una experiencia impecable, que es un reto muy difícil. Siempre hablar de ventas siempre se sacan cosas, es un tema súper apasionante y es muy complejo, de verdad es muy complejo, porque tampoco hay una receta del éxito, ¿viste? Tiene todo ese componente personal, muy humano y sí, no es fácil, pero siempre está bueno escuchar de alguien que lo hace. Pipe, te saco un poco de acá y vamos a tu paso por Avi, que no me quiero perder esta parte. Vuelvo a dar contexto, pero bueno, siempre fuiste emprendedor y ahora estás como vicepresidente de Growth en Avi, puedo decir, el segundo unicornio de Colombia, ¿se puede decir así? ¿Está bien? Dando un poco de contexto, hace un tiempo, creo el año pasado, escribí un paper yo, donde yo decía que el mejor líder de growth es un emprendedor. Sos la primera persona que entrevisto que sos emprendedor y ahora estás liderando growth en una empresa además grande. Así que quiero sacar un poco de eso. Primero entender cómo llegas a Avi, cómo llegas a este rol. ¿Ya lo conocías a, no sé, Sebastián o cómo llegaste ahí? Son varios puntos. Primero, Sebas y yo nos conocíamos justo cuando estábamos empezando, participamos en un proceso con Endeavor y me parecieron impresionantes. Y hay una primera parte que uno dice es, en su momento pensábamos que íbamos a hacer competencia por la industria y generamos muy buena conexión. Y yo creo que es demasiado valioso uno construir con los de la misma industria y demás, porque mira todas las vueltas que da todo este proceso.
De ahí nos conocimos, seguimos hablando, hablábamos por ahí cada año, teníamos un par de conversaciones en algunos momentos. Cuando yo cierro la compañía, un inversionista mío, que también es inversionista de Avi, nos conecta y nos dice: hey, yo creo que ustedes deberían hablar. No, no, Sebas, creo que yo no había salido públicamente a decir que me había cerrado y toda la cosa. Entonces, tenemos una conversación, Sebas y yo. Yo veía una compañía desde Avi, desde afuera, interesante, sabía lo grande que era, pero cuando me siento a hablar con Sebas, me cuenta una visión, una vaina súper loca, me cuenta una cosa súper impresionante y lo que ve de la industria, cómo ve la industria, cómo siente el mercado, todas las fricciones que hay, cómo lo están superando, me quedo asombrado, pero tenía susto de trabajar en la industria, pues por lo que había vivido en vecindario. Entonces me reúno con Brin, que es la otra co-founder de Avi, y me parece impresionante la visión, me parece súper clara, me parece súper impresionante, me parece súper contundente, me parece muy tesa, muy hábil, y tomo la decisión de venirme para acá a trabajar. Y fue un reto muy grande porque imagínate el rol de crecimiento de una compañía. Uno, compleja. Esta es una compañía, pues por su naturaleza del negocio compleja, pero una compañía que es el mayor comercializador de créditos hipotecarios de Colombia, el mayor comprador de vivienda de Colombia y México, el mayor vendedor de vivienda de Colombia y México, el segundo portal inmobiliario más grande de México. O sea, es como el más grande todo en todos los negocios donde hacemos. Y mi reto es, ok, tú tienes que liderar growth, o sea que hay que crecer y crecer y crecer. ¿Cómo hacemos para crecer en esta compañía? Entonces, pues fue un reto bien grande. Tomé la decisión. Yo no había trabajado, vecindario era solo Colombia. Entonces, cuando yo tomé la decisión de buscar que iba a trabajar en una compañía, yo decía, quiero trabajar en una compañía que me enseñe mucho, que me rete mucho y que me permita seguir mi ruta profesional, saber si quiero trabajar y crecer en un corporativo o si quiero volver a emprender. Y me reuní con muchas constructoras y sentía que era muy interesante, pero sentía que no iba a aprender mucho. Me reuní con varias empresas y me parece interesante, pero dije, el grado más alto de complejidad que voy a tener es entrar a AVI. Así que voy a tomar ese rol con un alto grado de complejidad y ha sido bien retador, pero ha sido de mucho aprendizaje, mucho. ¿Puedes dar dos cosas, te pido? Un poco de contexto de la magnitud de Avi hoy. No sé si puedas compartir quizás números, no sé, facturación o no sé, cantidad de transacciones que hacen, algo que dé contexto de lo grande que es esta empresa hoy y segundo, un poco de esa visión que tienen o que te comentaron Sebas y Brin y eso que te convenció. De una. Por ejemplo, a nivel de tamaño, en Colombia nosotros vendemos el 10% de los créditos hipotecarios que se venden en el país. Es una cantidad muy grande. Son más de 130.000 millones de pesos que desembolsamos cada mes a los colombianos. Entonces ahí habilitamos un montón de operaciones financieras para que eso pase. Segundo, nosotros somos el comprador de viviendas privado más grande de la región. Nosotros cada mes podemos estar comprando 700 casas, 600 casas, en algunos meses un poco más de casas de plata de nosotros. Es decir, nosotros vamos y compramos la casa y cada mes estamos comprando, imagínate el volumen, 700 casas. Nosotros podemos tener en nuestro inventario 2.000, 3.000 casas, que son las casas que nosotros estamos vendiendo, y es una gran cantidad de transacciones que estamos haciendo. Adicional a eso, nosotros también tenemos una inmobiliaria. No quiere decir que nosotros compramos una cantidad grande de casas, pero también tenemos otra gran cantidad de viviendas que no las compramos, sino que las captamos para venderlas. Entonces, cada mes compramos y captamos una gran cantidad de casas y vendemos las propias más las del el inventario de nuestros clientes. En México, nosotros somos dueños de propiedades.com, que es el portal inmobiliario con mayor cantidad de propiedades listadas. Es un portal también que ha crecido impresionante en los últimos años. Juan y el equipo han hecho un trabajo impecable en hacer que esto crezca. Entonces, son unas magnitudes muy, muy, muy interesantes del negocio, y cada vez estamos metiéndonos más a nuevas verticales, a nuevas operaciones del negocio para poder hacer una compañía demasiado fuerte. Entonces, somos líderes en ambos países, en varios de los negocios, y acá la oportunidad es gigante. Con lo que decías, ¿de qué me decía Brini y Sebas cuando venía a trabajar acá?
Creo que lo que más me convenció es la habilidad para movilizar una gran cantidad de equipos a nivel global y una visión demasiado fuerte. Una visión de querer transformar una industria completamente y no solo en una vertical de vivienda nueva. Bueno, también tenemos vivienda nueva acá en México. No solo vivienda nueva, sino toda una vertical integral del negocio inmobiliario. Desde compra y venta de nueva, usados, financiación, todas las operaciones como tal en un solo lugar, y eso ha sido un reto muy grande. Y lo otro es que siendo un equipo muy grande, yo sentía que habían muchas oportunidades que podíamos tener acá, donde hoy yo siento que tengo algunos frentes donde creo que puedo generar valor y me retaba mucho entrar a una organización donde yo sentía que podía construir realmente. ¿Cuánta gente son en Avi hoy? ¿Tenés el número más o menos? Somos alrededor de 1050 personas, repartidos entre Colombia y México principalmente. Algunos equipos en otros países, pero somos alrededor de 1050 personas. Ok. Escucha, la pregunta obvia para meterse un poco ahí es cuando entras a Avi, o sea, está bien, o sea, hay alguna diferencia, ¿no? Vos en vecindario, digamos, hablabas con todas las constructoras así y hacías de canal de ventas, ¿no? De propiedades. Y en Avi le suman lo otro que es ellos también usan el capital para comprar propiedades. Imagino que las remodelan un poco, las ponen bien y después las venden por un valor más alto, ¿no? Así es, ese es más o menos el modelo de negocio. Nosotros no nos enfocamos tanto en remodelarlas completamente, pero sí nos encargamos de repararlas y organizarlas legalmente. Por ejemplo, acá en México tenemos un reto muy grande y es que las personas cuando compran una propiedad se pueden exponer a que las viviendas no están completamente legales, de pronto pueden no tener servicios públicos, no pueden tener algunos elementos. Nosotros nos encargamos como de sanear la vivienda para que la vivienda esté 100% legal, para que todo funcione, para que todo el sistema de servicios públicos, para que todos los elementos, en algunos momentos sí cambiamos o baños, o pisos, o cocinas, o elementos importantes, pero nuestro negocio más que cambiar toda la propiedad, nuestro negocio es hacer que la persona que compre la propiedad, compre una propiedad que esté funcionando, que esté súper bien y que la persona tenga la plena seguridad que hizo una transacción con total confianza, con la información suficiente, que la compró al precio del mercado y que va a sentir todo el respaldo de una compañía que lo va a apoyar en todo ese proceso y no que hizo una transacción con cualquiera. Ese es un poco sobre lo que nosotros garantizamos desde Tuavi para comprar esas propiedades. Claro, o sea, y en escala entiendo que es un negocio que funciona súper bien, porque si tenés la marca, tenés la confianza, además entiendo que tenés el capital para la persona que quiere vender, quitarle mucha fricción de la venta de su propiedad, ¿no? Se la compras súper rápido, entiendo, me imagino, ¿no? Al vendedor. Tenés muchísima información de realmente cuánto vale cada cosa, entonces puedes poner el precio justo, quizás ganar un poco más, y después tenés todo el equipo de gente si hay que hacer remodelación o esa parte más técnica, hacer súper bien. Y del otro lado, la gente sabe que le compra una empresa que no puede fallar, básicamente. Así es, imagínate, ya a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué acá, porque yo siempre sentía que había un reto muy grande. Uno se va a países como en Estados Unidos y uno entra a una MLS, a todo esto y puede ver el valor de la propiedad real y puede conocer en cuánto está transando. En países como Colombia, como México, es muy loco porque eso no existe, porque el mercado se registra la propiedad a un valor diferente, las áreas no son las áreas reales, todos los precios no están en el mercado. Cuando llegué a Avi me daba cuenta que nosotros con plena seguridad somos la compañía que mejor logra establecer precios más rápido, más reales, y con eso es que nosotros tenemos una metodología para poder saber cuánto vale una propiedad y cuando sabemos cuánto vale una propiedad, que a veces mucha gente confunde como el valor de la propiedad con el valor en que nosotros compramos la transacción. Y acá hay una diferencia muy grande. Y es que la propiedad nos ponemos de acuerdo siempre en cuánto vale la propiedad o por lo general. Y ahora nosotros tenemos diferentes productos donde nosotros le decimos a la persona en cuánto tiempo quiere recibir la plata y cuánto tiempo quiere que hagamos la transacción. Entonces, si la persona necesita la plata y quiere hacer la transacción ya, yo hoy le cobro como la financiación de cuánto tiempo me demoro yo en vender esa propiedad. Pero si la persona me dice, no, yo necesito la plata en un año, pues me paga muy poquito, me paga como un 3 un 5% porque la transacción, la plata no la necesita ya. Entonces, hay veces, nosotros nos ha parecido difícil de explicar un poco el modelo de negocio de nosotros,
que nosotros lo que hacemos es compramos y vendemos las casas, pero también, por decirlo así, facilitamos la liquidez al mercado para que la persona pueda aprovechar otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una casa y la quieres recibir la plata en 6 meses, yo te la ayudo a vender, la organizamos, la aseguramos, hacemos todo y te va a cobrar una comisión del 5% nada más. Pero si la persona dice, quiero la plata ya, pues yo lo que tengo que hacer es, yo me como todo ese tiempo de no vender la propiedad en 6 meses, en 8 meses, y toda esa plata que ahí me cuesta tener la propiedad de gastos administrativos, de intereses, pues la descuento y le entrego a la persona la diferencia. Al final no nos quedamos con tanta plata, sino que la operación en un negocio tan grande es muy costoso porque es tiempo, y el tiempo es el valor del dinero. Sí, es un negocio financiero al final. 100%, el negocio de nosotros parece un negocio como el real estate, pero es gran parte un negocio financiero. Pipe, y ahí vos, ahora en tu rol de growth, ¿estás en qué parte del business? O sea, ¿estás en la parte de la compra de propiedades o solo en la venta? ¿O estás en las dos? Yo creo que, a ver, el rol idealmente debería tocar como el negocio donde más genere como movilización a toda la industria. Hoy nuestro mayor reto es cómo podemos ofrecerle a los clientes. Nosotros conseguimos muchos clientes, ¿sí? Y a esos clientes necesitamos ofrecerles buenos productos para que puedan hacer transacciones con nosotros. Entonces, mi reto en este momento es cómo le logro servir a mayor cantidad de clientes con los diferentes productos que tengo. Y mi foco más grande es cómo compramos más casas, cómo captamos más casas para que pasen por todo el ciclo que tenemos del negocio. Si compramos y captamos más casas, podemos vender obviamente más casas y pues obviamente generar más ingresos. Si compramos y captamos más casas, generamos más ingresos, también financiamos las viviendas y podemos movilizar. Entonces mi reto más grande es cómo construimos un ecosistema para los propietarios de vivienda donde nosotros les podamos a ellos comprar la mayor cantidad de casas al mejor precio, a las mejores condiciones y les podamos servir con los productos que las personas necesiten. Entonces cada vez estamos creando o nuevos productos o haciendo eficiente el proceso para poder comprar más viviendas. Un reto muy grande. Imagínate solo el riesgo desde este lado para compañía. Si yo me equivoco poniendo precios a unas viviendas durante un mes y compro 700 casas en el mes, y donde me equivoque, por ejemplo, un 10% en los precios de 700 casas, es un riesgo gigante. Entonces es un negocio con alta fricción y alto riesgo para poder operar. ¿Sabes que pensé que me ibas a decir que vos estabas más en la parte de la venta, sinceramente? O sea, hoy están con un problema, pero el blocker es supply. O sea, no dan abasto con la demanda que tienen. Nosotros casi todo lo que compramos lo vendemos en tiempo récord. Somos muy buenos vendiendo. Nuestro reto es saber cómo compramos y cómo captamos más cantidad de viviendas, porque somos de la compañía que vende más rápido nuestras viviendas. En esa parte somos demasiado buenos. Entonces, pues nuestro reto es adquirir esa cantidad de viviendas que necesitamos para mover toda la transacción del negocio. No, increíble. O sea, me sorprendiste, la verdad. No pensé que me ibas a decir eso. Pensé que ibas a estar en el otro lado del mostrador. Esos son los retos que hablo mucho con Sebastián y mi reto más importante es meterme donde está el problema más grande de la compañía o donde esté el reto más grande de la compañía, porque es donde hay que desbloquear crecimiento. Pero así pensaron el rol de growth. O sea, ¿el rol de growth en Avi lo inventaron con vos o ya existía ese rol de VP de growth? Se creó cuando yo entré. Y la definición del rol es esa, o sea, o sea, desbloquea cosas que no nos estén permitiendo crecer. Esa es la definición. Exactamente. Y la idea es que te vayas moviendo por la estructura. O sea, ahora vas a resolver el tema del supply y después irás moviéndote en el tema del momento. Exactamente. Y ahí, ¿cómo es ese rol del líder de growth? Entiendo que growth es el título, pero más allá de eso, o sea, ¿vos tenés un equipo como una célula que se vaya moviendo con vos? ¿O vos te integrás por ejemplo, ahora te integraste a esa parte del negocio y después te integras a otra? ¿O tenés un equipo tuyo que te va a ir acompañando? ¿Cómo diseñaste eso? Yo tengo como un equipo que es como, por decirlo así, lo llamamos global. El equipo global es un equipo que trabaja como para toda la compañía, que es donde está, por ejemplo, marketing, que es donde están las infraestructuras como nuestro CRM o algunos elementos que nosotros tenemos que operar
para hacer que toda la compañía opere independientemente como del negocio y esos básicos. Entonces ahí, por ejemplo, marketing recae sobre mi estructura como tal. Entonces ahí tenemos el equipo global. Y por el otro lado es puntualmente, por ejemplo, en la parte de las compras de las viviendas y generación de todo esto, hay un equipo que estamos full encargados de optimizar todo este proceso. Entonces, en este caso, yo trabajo con todo el equipo comercial, los líderes comerciales, los gerentes comerciales, los equipos de marketing, los equipos de operaciones, para asegurar que toda esta estructura funcione. Y nosotros tenemos algo que son unas personas de producto que son re brillantes, que lo que hacen es que trabajamos en los proyectos donde tenemos que optimizar como todos esos loops o todos esos embudos o todos los procesos que tenemos que optimizar para que eso se vaya moviendo. Entonces, hay un equipo transversal y hay un equipo, por decirlo así, local, que trabaja como en los retos de cada una de las iniciativas. Inicialmente, la compañía trabajaba muy en cada uno de los retos y ya lo que estamos haciendo es creando más capacidades intra equipos, como que yo pueda movilizarme dentro de los equipos y aprovechar las capacidades que hace un vendedor de acá con un vendedor de acá y así. Y al otro lado está el equipo que es generación de demanda, que es todo lo que es performance, todo lo que es ordenación de pauta, todo lo que es Google, Meta, SEO, todos estos elementos otros que se deben de hacer, cómo nosotros adquirimos usuarios para que lleguen acá. Ese equipo también es de mi estructura y hoy trabajamos principalmente por adquirir propiedades, pero lo estamos convirtiendo como equipo global para que opere para toda la compañía, para movilizar los negocios de créditos hipotecarios, de venta de viviendas y cada una de las unidades, entonces se vuelven como esos equipos transversales para la organización. Wow. ¿Hay en este tiempo que estás enfocado en esto, algo que haya funcionado, que te haya sorprendido o que no sea lo que me espero? Pues no sé, por ejemplo, que me digas, funciona muy bien el programa de referidos de propietario que vende su casa, que refiere a un amigo que también vende su casa. No sé, o sea, ¿hay algo que hayas encontrado que me sorprenda? Si me metiera si me metiera dentro de la cocina, ¿encontraría algo que no me espero? Creo que hay muchos elementos y es cuando somos una compañía que va creciendo y va creciendo y va creciendo y tiene una posición tan relevante, hay muchos retos muy importantes de exprimir toda la información que tenemos y que a veces no la aprovechamos. Entonces nos hemos encontrado muchos retos donde nosotros, cuando exprimimos y unificamos el 100% de la organización, cuando metemos todos los datos, procesamos los datos bien, metemos herramientas como Segment, un CRM muy potente y demás, unificamos, empezamos a optimizar mucho la estructura de costos y eso es demasiado fundamental. Para mí ese ha sido como uno de los retos grandes y es como nosotros logramos aprovechar toda la data que vamos construyendo en todos los elementos. Y para mí un jalonador de crecimiento ha sido muy fuerte, esto parece muy obvio, pero cuando llegamos nosotros creíamos que hacer una transacción de una compra de una vivienda era un producto extremadamente complejo. Esto no lo hice yo, esto lo ha venido haciendo un equipo y es cómo nosotros vamos a llevar a que el proceso comercial gran parte lo puedan hacer nuestras herramientas de inteligencia artificial. Y me ha sorprendido mucho que casi el 50% de nuestras transacciones lo hace una inteligencia artificial. Entonces, es demasiado potente saber que un producto altamente complejo, un producto de muchas fricciones, un producto de demasiado involucramiento, cómo podemos apalancarlo para que lo pueda hacer una herramienta demasiado fuerte y cómo podemos tecnificar eso. Y el reto grande es cómo enseñarle a esas herramientas para hacer más eficiente ese proceso. Ese ha sido un reto demasiado potente y eso ha cambiado la historia en Avi, que no es un reto que haya liderado yo, es un reto que ha venido liderando la compañía hace mucho rato, pero eso a mí me ha marcado demasiado en la forma de cómo acelerar eso, porque no es implementar algo, una herramienta en función de ayudar un proceso o algo, sino es cómo ser una compañía primero en inteligencia artificial y pensar el respaldo total sobre inteligencia artificial para tomar decisiones, para establecer precios, para hacer un montón de cosas que nos permite ser demasiado ágiles en esa forma. Eso ha sido demasiado impresionante. Mira, te pregunto solo de curioso, pero a ver si entendí bien, porque me imagino que en la parte de captar nuevas propiedades, por un lado la gente, entiendo que hay un foco de reconocimiento de marca o performance y la gente viene a Avi y publica su propiedad, pero también hacen otras cosas como quizás ir a otros portales donde la gente publica propiedades y encontrarlos.
y todo eso lo van automatizando, ¿eso es lo que me estás diciendo? O sea, todos los contactos que se le hace de contactar a esos propietarios para traerlos a la mesa, ¿eso es? Así es, así es. Por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de que cuando una persona publica su casa en una ventana, en un barrio, tenemos la forma de que al día que empieza una transacción física, tenemos procesos que llevan de la transacción física a la transacción online, llevamos a que un chatbot o a que una máquina o a que nuestra inteligencia artificial termina negociando la compra de esa casa y hace la transacción. Entonces empieza una transacción con alguien que pega un aviso en su casa y al final nosotros terminamos comprándole su casa y posiblemente ni siquiera habló con una persona. Entonces, ese tipo de cosas son para nosotros como demasiado impresionantes, pero también puede ser la experiencia como que la persona llega por Google, por una búsqueda, habla con un comercial, hace todo el proceso de la negociación, cierran un trato y avanzan. Entonces, son como muchas rutas o muchos canales donde hemos establecido la forma de llegar. Y hay canales donde hemos descubierto que es mucho más óptimo que trabaje una inteligencia artificial para que a la persona no le dé pena o para que sea lo suficientemente intenso o para que tenga diferentes herramientas versus otro rol o otro público que se siente mucho más agrado con que lo atienda una persona, le pueda solucionar dudas, lo pueda acompañar y demás. Eso ha sido demasiado relevante y nos ha permitido unos crecimientos muy relevantes como compañía. Muy bueno. Qué bueno cuando bueno, qué bueno no, pero cuando el bloqueo es supply y se puede encontrar el supply trabajando bien, es una cosa impresionante. No sabía que ese era el estado en el que estaba Abby. Eso me sorprendió mucho. Cuando yo iba a entrar, yo juraba también que mi reto más grande era vender. Yo decía, necesito vender muchas casas, muchas casas. Y mi reto más grande es comprar muchas casas, muchas casas. Quiero invertir. Bueno, cubrimos un montón de terreno, hablamos de un montón de cosas, distintas áreas. Yo tenía notado hablar con vos un poco de cosas más llamémoslo de liderazgo, ¿no? Esto de cultura, ciertas cosas que vos me fuiste hablando antes de que nos juntemos. Primero te hago esta pregunta. Creo que lo dijiste a la pasada, pero me habías hablado sobre esto de tener visión de futuro, pero perseguir metas diarias o semanales, ¿no? Eso me parece súper interesante que lo comentes, digamos, ¿cómo pensás en eso? Porque yo lo que encuentro mucho es que, sobre todo a founders o emprendedores, no sé si esto es lo que se suele ver, pero yo personalmente lo que veo es que encuentro gente que le cuesta tener una visión de futuro grande. O sea, encuentro más gente que está, o sea, que te puede, viste, plantear una visión a corto plazo o explicarte por qué va a levantar la siguiente ronda, explicarte dónde va a estar en un año, pero no encuentro mucha gente que dedique tiempo o realmente desarrolle y, viste, cuál es la visión grande de todo esto. Y vos en el medio de esta charla dijiste en un momento, así a la pasada, como que eso era súper importante incluso para motivar equipos. ¿Querés desarrollar un poquito sobre esto? Yo creo que uno, muy alineado a lo que hablaba, uno se vincula a una compañía, uno se vincula a un propósito, a una pareja, a muchas cosas cuando uno siente que la decisión que uno está tomando le va a cambiar la vida. Y cuando uno siente que algo le va a cambiar la vida, es porque uno se imagina un futuro. Entonces a mí me gusta mucho desde marketing, desde lo que sea, y es cómo hacer el futuro cuando lo hagamos bien. No es exactamente detallado en todo, pero es qué va a pasar de la vida, qué va a pasar del mercado, qué va a pasar del país, qué va a pasar de la industria cuando todo lo hagamos bien. Y es entender un poquitico hacia dónde estamos yendo, hacia dónde sería ese ideal y por dónde nos vamos a mover. Eso se puede mover, porque posiblemente vamos a encontrar oportunidades en el camino, vamos a encontrar oportunidades de que nos van a cambiar o nos van a torcer alguna forma de ejecutar, pero en la forma en que nosotros vemos el futuro, normalmente es una ruta muy clara. Ahora, cuando yo todo el tiempo estoy hablando de futuro, y tengo una mentalidad de largo plazo y pienso todo eso, pero nadie se siente parte de ese futuro, yo no soy capaz de retener gente, yo no soy capaz de construir confianza, yo no soy capaz de que los inversionistas crean en mí, yo no soy capaz de levantar plata, yo no soy capaz de hacer eso, porque la gente no se imagina el mejor escenario cuando eso pase. Entonces es importante cómo vincular esos elementos para que la gente en todos los niveles se vincule a ese futuro. Ahora, yo no construyo una compañía pensando en el futuro. ¿Cómo hacemos para que ese plan, ese futuro que está a 5, 10 años, a 3, a 1, yo lo aterrice a planes milimétricos? Y eso pasa en ventas, eso pasa en todos los equipos y es, ok, yo necesito hacer
que si yo soy una compañía que necesito vender, no sé, comprar 5.000 casas, 10.000 casas, para comprar 10.000 casas en un año, ¿yo qué tengo que hacer al mes? Pero al mes yo lo tengo que bajar a las semanas, al día. Y yo necesito que mi comercial sepa qué tiene que hacer al día. Yo necesito hacer que él entienda que si él al día agendó 10 reuniones y no vendió una casa, pero al otro día vendió la casa o compró la casa, él ganó el día. Saber que si él ganó el día y al final ganó 22 días del mes, ganó el mes. Y si él ganó el mes, está ganando el año. Y es saber como que yo cada una de las batallas las tengo completamente articuladas para yo saber que yo estoy haciendo una contribución al objetivo grande de la compañía. Cuando yo no siento que yo hago una contribución, yo me pierdo. Cuando yo me pierdo, me desarticulo completamente y me voy aislando. Eso pasa también en otras industrias, lo vi en vecindario y alguna vez conversando con el equipo de Rappi, nos decían, nosotros siempre nos queríamos ganar ciudades. Les decíamos, ¿cuántos usuarios hay en una ciudad? ¿Cuántos usuarios y no sé qué? Tú lo tienes que tener más claro que cualquiera y es, pero cuando empezamos a hablar de zonas chiquitas, cuando empezamos a hablar, ok, ¿yo qué tengo que hacer en este código postal? En este código postal tengo que tener 10 rapitenderos, pero tengo que tener 10 restaurantes y tengo que tener todo este. De ahí ya empieza a funcionar el código postal. Cuando funcionan 10 códigos postales, funciona la ciudad. Cuando funciona la ciudad, pues funcionan los países. Y en ventas nos pasa lo mismo. Cuando yo, por ejemplo, vendía, no compraba, yo tenía, por ejemplo, una zona en Colombia donde yo tenía muy poquita oferta y tenía una zona donde tenía mucha oferta. Entonces mi estrategia fue empezar a hacer vecindarios o zonas donde yo pudiera controlar la oferta, los usuarios. Entonces supongamos que si yo controlaba un vecindario y en un vecindario estaban en venta 10 edificios y yo tenía los 10 edificios, la probabilidad de yo ganarme un negocio cuando lo consiguiera en esa zona era muy alta porque tenía el 100% de la oferta. Muchas veces uno se queda buscando, voy a tener un edificio en esta zona, un edificio en esta zona, un edificio en esta zona. Entonces, cuando me llega un usuario, la probabilidad de cerrar una transacción es muy difícil. Entonces, ahí es donde, ¿cómo nos ganamos pequeños zonas, pequeños territorios, pequeños espacios para garantizar que controlamos eso y vamos haciendo unos modulitos que vamos a ir escalando, escalando para que tenga toda la trascendencia, para que tenga un impacto muy grande? Entonces, siempre pensamos en lo grande, pero tomamos muchas ejecuciones para ir llevando desde lo micro hasta allá. Y lo micro es esos fundamentales para ir cogiendo cada pedacito chiquitico. Esa mezcla o esa suma de esos pedazos chiquitos me van a hacer algo gigante. Me encantó, me pareció brutal. Solo te quiero robar un poquito más de quizás algo más táctico ahí. Cuando pensás así a eso que decís 3 años, 5 años, 10 años, ¿tenés alguna forma particular de hacerlo? ¿Eso es algo que vos te sentás un día a pensar? ¿Tenés llenás tipo un business plan? O sea, ¿cómo lo haces vos para que otro quizás también lo pueda hacer y que no sea algo como en el aire? A mí me gusta hacer algo que me parece bonito y me parece que conecta mucho y me gusta contar la historia de cómo será la vida con eso que yo estoy construyendo. Entonces me gusta mucho decir por ejemplo, yo quiero construir una ciudad y a mí me gusta escribir cómo va a vivir la gente en esa ciudad. Entonces yo empiezo a escribir qué va a sentir la gente en esa ciudad, cómo va a vivir la gente en esa ciudad, cómo va a ser el mercado con esa ciudad. Por ejemplo, cuando yo estaba en vecindario, siempre también me gustaba mucho explicar qué va a pasar cuando nosotros hagamos bien las cosas. Entonces me gusta como pensar cómo va a sentir la gente cuando usa esto y la forma explícita de eso hay una generación de ideas. Esa generación de ideas se vuelve posiblemente en un documento que explica cómo es esa visión de futuro. No necesariamente son unos OKRs, no son unos key results, es como la filosofía de hacia dónde yo me imagino la vida. Y a partir de eso me parece súper lindo que conecta como crear esos manifiestos, que son esos videos ya más emocionales o esas expresiones literales de cómo yo quiero hacer eso. Y eso me parece demasiado potente porque cuando llega un nuevo colaborador, yo le digo, ¿por qué está acá? ¿Cómo me imagino la vida cuando lo logremos? Y si a uno le gusta esa vida, uno se conecta con esa vida. Si a uno no le gusta esa vida, posiblemente no se conecta con esa vida. Entonces eso me parece muy relevante porque es como cuando uno ve un video de, no sé, de cualquier estilo de vida, uno se conecta o no se conecta. Entonces yo creo como que es importante meter a la persona en esa película en la que yo estoy para saber si ambos queremos construir esa misma historia y ya el negocio, las metas, el día a día, eso va a evolucionar completamente. Ya creo que eso va a variar mucho. Por ejemplo, una historia, cuando yo empecé vecindario, yo decía, mi meta es tener el 1% de las transacciones de Colombia.
como a los 2 años logré ese objetivo, entonces se me hubiera acabado el plan, pero no, ese era un indicador nada más, pero no era como la visión de lo que yo perseguía. Ok. Pero en algún momento igual sí, o sea, ahí como con el 1%, sí en un momento metes la visión, la alineas con algún número. Yo mientras te escuchaba pensaba, por ejemplo, ¿qué quiero hacer yo en Growth Rockstar? Me imagino un futuro donde todos los líderes de las empresas latinas estén formados en Growth Rockstar y sean altamente capaces, entonces las empresas crezcan muchísimo más, la región nuestra crezca. En algún momento, en algún punto tengo que atar a, ok, Growth Rockstar tiene que capacitar a 15.000 personas por año, ¿no? O sea, ¿no? Que ahí ya viene el plan. Es decir, si yo tengo la visión completamente clara, es que yo quiero hacer que las mejores posiciones de growth nos permitan hacer esto, esto y esto, que la gente siente, que la gente viva esto, yo tengo que aterrizar eso al plan. Entonces, ok, el plan es, y el plan puede partir de un deseo, puede partir de tu necesidad económica, puede partir de tu deseo económico, lo que sea, y yo puedo decir, ok, en este año yo quiero tener 15.000 membresías, cada membresía vale 10 millones de pesos, entonces para lograr eso, ¿yo qué tengo que hacer? Si al año son 10.000 membresías y yo quiero crecer al 20% mensual, ¿cuánto tengo que tener para yo crecer al 20% mensual de la cantidad de membresías? Entonces, ¿qué canales me van a generar la cantidad de leads suficientes para convertir a la tasa suficiente y que yo pueda tener la cantidad de usuarios en cada uno de esos momentos? Es como que esa visión me hace llegar hasta acá, porque a veces uno dice, yo quiero tener, no sé, un podcast, y el podcast hoy es súper tendencia, pero en 6 meses puede que ya el podcast no genere nada de tráfico, entonces ya no sirve para nada. Entonces, como que esos planes, esas herramientas, esos mecanismos de monetización me asombran mucho cómo cambian, van a evolucionar mucho en el tiempo, pero sí hay que ir desarrollando como ese propósito más grande, como ese elemento que a mí me hace pensar que estoy haciendo algo muy poderoso. Te robo la última pieza de intelecto. Otra cosa que me has dicho es la importancia de la cultura en empresas. Cuando me escribiste me dijiste, la cultura o construir cultura es lo más importante para mover equipos. Se habla mucho de cultura, viste, no sé, el video de Simón Borrero hablando de cultura en Rappi y demás, pero también es otra cosa que la mayoría de la gente normal no puede articular. ¿Qué es cultura para vos? Me gustaría llevarme. ¿O cómo construís cultura? ¿Por dónde empezás? La persona que, de nuevo, el 99% de la gente que trabaja en startup, una empresa, no está pensando en cultura o no sabe por dónde empezar. Quizás si podés decir algunos pointers que a otros les sirvan para empezar a pensarlo en su empresa, estaría bueno. Yo creo que uno de los elementos más importantes es cómo nos comportamos, en qué creemos, y de eso se deriva todos los elementos importantes, y es en lo que yo creo, en la forma en la forma en que yo me comporto, cómo vivo el día a día, cómo vivo la marca, cómo vivo los negocios, cómo vivo cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ahí hay unos puntos muy importantes y es una compañía, por ejemplo, como la nuestra acá, somos obsesionados por los datos. Entonces, ese es como un eje muy importante, como una llave maestra, como lo llamamos. Si yo soy obsesionado por los datos, sería muy en contravía que cuando yo esté en una discusión, Sebastián, nuestro presidente, llegue y diga, yo tomé una decisión porque va a ser así y pare de contar y creo que esto debería ser así. Y eso no lo dicen los datos. Entonces no hay una alineación entre el cómo nos comportamos, en cuáles son nuestras creencias y cómo trabajamos en el día a día. Entonces es muy importante como que la cultura no solo se impone, no solo está en un momento específico, no dice cultura es A, B, C y ya, y eso ya funciona y todos nos montamos a eso, sino que la cultura es entender que parte mucho de los founders o del equipo inicial y es cómo yo quiero que se viva dentro de mi compañía, cómo yo quiero que sean esos comportamientos dentro de mi compañía, cómo sean esas creencias dentro de mi compañía, y a partir de ahí se alinean un montón de elementos. Te voy a contar algo, volviendo al caso de vecindario, por ejemplo, yo decía, la base del propósito era hogares posibles. Si yo tenía hogares posibles, había un elemento fundamental que era la familia. Si la familia era un eje fundamental para hacer hogares posibles, nosotros sentíamos que siempre, cuando íbamos a entregar reporte financiero, que era cómo nos había ido el año anterior, nosotros no citábamos a los colaboradores para entregarles el reporte financiero, sino que citábamos a todas las familias de nuestros colaboradores para nosotros explicarles cómo nos había ido. Porque nosotros sabíamos que para ellos era importante saber que su hijo, esposo, novia trabajaban en una compañía y cómo le había ido a esa compañía, porque para nosotros era importante ese tema de hogar.
Entonces, si nosotros considerábamos como que la persona no tenía determinadas cosas para su hogar, nosotros estábamos incumpliendo la promesa base de lo que era nuestro propósito. Entonces, nuestra alineación en el día a día era en función de eso que nosotros habíamos construido y que determinábamos que era relevante para garantizar una alineación en lo que nosotros creíamos. En términos de AVI hay muchas cosas muy poderosas. Por ejemplo, nosotros creemos que la mesa redonda, ¿qué significa eso? Y es que nosotros entendemos que la jerarquía desaparece de la compañía, que la jerarquía en muchos de los elementos en la forma de decidir y demás desaparece, y lo que buscamos es que el que tenga la mejor idea es gana y todos nos montamos a esas buenas ideas y por eso tomamos discusiones entre todos. Entonces se va a ver como que literal en un espacio dentro de la compañía tenemos discusiones súper fuertes, súper interesantes y posiblemente la decisión sale de una propuesta que hace cualquiera del equipo y no una imposición que tiene una única persona. ¿Por qué? Porque la mesa es redonda y creemos que las buenas ideas, dependiendo, sin importar de quién salgan, son de ahí donde fluyen. Entonces, como que eso nos empieza a alinear en cómo nos comportamos, qué creemos, cómo alineamos las decisiones, y eso empieza a marcar unos puntos muy importantes. Yo puedo meter en la cultura cosas mucho más rígidas del negocio, puedo meter en la cultura mucho más elementos de cómo quiero hacer que la gente viva dentro de mi compañía. Cultura no es necesariamente decir que la gente venga acá y hay comida gratis. Eso no es cultura. Eso es posiblemente bienestar. Eso es posiblemente entregarles herramientas, recursos para que la gente de pronto esté feliz. Cultura no es garantizar que la gente esté feliz. La felicidad yo no la puedo garantizar en nadie. La felicidad es muy personal. Yo como compañía puedo habilitar espacios para que la gente se sienta bien, para que la gente crezca, para que la gente se desarrolle, para que la gente... Entonces como que eso para mí son esos elementos importantes donde yo empiezo a alinear propósito, comportamientos y eso va tomando una magia. Yo te voy a contar algo que por ejemplo era relevante. Nosotros una vez, acá es mucho desde la diversidad, nosotros habíamos contemplado que un hogar era una familia y una familia podría ser de un hombre, una mujer o dos hombres o dos mujeres. Y cuando estábamos ingresando, por ejemplo, una persona a nuestro equipo, la persona me dice, Felipe, yo no comulgo en que una pareja o que un hogar se pueda conformar con dos hombres. Y para nosotros era fundamental dentro de la construcción de lo que nosotros veíamos como hogar. Que la persona no chocaba dentro de todo lo que para nosotros era relevante de las creencias como compañía, y la persona no pudo entrar a la compañía porque sentía que no creía en lo que para nosotros era importante. Si él no concebía que eso podía pasar, pues obviamente había fricciones porque no estábamos alineados en todos los elementos. Esos son como parte de esos elementos que son importantes para mí en la forma de crear cultura, en la forma de crear equipo, y eso se refleja en todo. Volvemos al cómo se siente el comercial hoy. Si el comercial en el proceso de contratación yo soy transparente en lo que quiero que él se comporte, lo que haga, lo que viva, y en la forma de actuar, eso es lo que estamos entregando, hay una coherencia total. Si no, no hay una coherencia y las personas se aburren porque no hay una coherencia en la forma en que contratamos, en la forma en que lideramos, en la forma en que actuamos, en la forma en que pensamos. Es un poquito como sobre esa parte. Gracias por desarrollarlo. Pipe, de verdad te digo, súper buena la conversación con vos. Sos de esas personas con las que de pronto me encuentro con alguien con que digo, yo podía estar hablando 5 horas con vos. De hecho, me quedaron como 15 preguntas afuera, pero estuvo bien así. Quizá tenemos un segundo round. Nada, gracias por sumarte. Me encantó hablar con vos. Oh, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias y qué nota todo lo que estás creando. Creo que estás creando mucho conocimiento también para toda la industria y qué bueno todos esos contenidos, todas las cosas que estás haciendo que creo que educar en Growth nos permite a todos crecer, todas las empresas, crecer profesionalmente y así un montón de vainas loquísimas. Bueno, que esta sea la primera de muchas más conversaciones que tengamos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te agregó valor, te hizo pensar, te dio nuevas ideas, por favor considera suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita y compartirlo con amigos y compañeros de tu empresa.